Capítulo 34. Ser Davos estaba orgulloso de ser un leal servidor del rey Stannis. Su gracia era un hombre duro, pero justo. Algunos dirían que ejecutar a la montaña mientras el enemigo aún tenía cautivos era una tontería, pero el rey Stannis no era de los que jugaban. Había dicho que Ser Gregor iba a morir, así que no tenía sentido esperar. Hicieron falta varios hombres para sujetar a Ser Gregor, incluso atado y herido como estaba. Por su propia petición, al gran Jon se le concedió permiso para llevar a cabo la ejecución. El hombre enorme alzó un enorme hacha y tenía un brillo satisfecho en los ojos. La montaña estaba amordazada, pero aún se oía su rugido. Ser Davos negó con la cabeza, el condenado era más monstruo que hombre. Lord Amber alzó su hacha, y Ser Axel Florent siseó, recuerda las palabras. El verdugo se detuvo, gruñó y luego entonó con un celo moderado. En nombre de Stannis de la casa Baratheon, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, y, protector del reino, yo, Jon de la casa Amber, señor de Lastheart, cumplo la sentencia de muerte. Muere, miserable hijo de puta. El hacha se alzó y se clavó en el hombro de la montaña. El aullido ahogado de dolor subió hasta un crescendo cuando el gran Jon levantó el hacha de nuevo. Debo haber fallado, intentémoslo otra vez. Ser Davos frunció el ceño. La montaña merecía este tipo de dolor, pero no le parecía bien al rey que Lord Amber se hubiera encargado por sí mismo de prolongar la muerte del hombre. El hacha volvió a alzarse, y esta vez dio en el blanco, cortando el grueso músculo y la carne del cuello de la montaña. Amber escupió sobre el cadáver humeante y luego se volvió hacia el rey. Le agradezco, su gracia. El rey asintió con un gesto breve y se volvió hacia Davos. Lidera el intercambio de rehenes, ya he tenido suficiente conversación con mi sobrina. Usa a los hombres de Stark, mantener alejados a cualquiera del valle. Sí, su gracia. La chica de lengua afilada era un problema. Davos se avergonzó a sí mismo al revelar abiertamente que Stannis había usado algún tipo de criatura para atacar. Stannis había pedido consejo a Davos sobre el plan para asesinar a Tywin Lannister. Davos no tenía reparos en asesinar a alguien tan vil como Tywin Lannister, pero había advertido contra el uso de magias extrañas por parte de Lady Melisandre. Había sido desautorizado, pero eso no le molestaba. Stannis era rey, aunque escuchaba consejos, las decisiones recaían en él. Sin embargo, algo había salido mal, de alguna manera Myrcella se había convertido en el objetivo. Toda la situación le resultaba extraña a Davos. Lady Melisandre había sido increíblemente segura y segura del éxito. Que no solo no hubiera matado a nadie, sino que de alguna manera se hubiera alejado y atacado a otra persona fue un fracaso asombroso. Después de que Stannis se recuperó, dijo, me equivoqué al depender de ella, la hechicería es poderosa pero difícil de usar, y ha perjudicado mi causa. Esa había sido una decisión que Davos había apoyado plenamente. Era hora de hacerlo limpiamente en el campo de batalla. No hacía falta trucos ni astucia. La reclamación del rey Stannis era justa, y tenían los números. Después de intercambiar los rehenes, tendrían una noche de sueño, y luego cruzarían para enfrentarse a Ser Barristan. Lord Stark creía que el enemigo se retiraría ante ellos debido a la disparidad numérica, pero ¿quién podría decirlo hasta que llegara el día? Hubo muchas noches en el mar que parecían tranquilas, solo para que una tormenta repentina trajera peligro. Davos reunió hombres de Karstark y Glover para servir como guardias. Con el intercambio de prisioneros, se eliminó el límite de 5. La mayoría de sus prisioneros tenían algún tipo de herida, pero solo 2 necesitaban ser llevados. Lady Myrcella llegó puntualmente con un gran séquito. Esta vez, Ser Barristan también estaba allí. Ser Davos, se ha cansado mi tío de conversar con su familia. Davos se encogió de hombros, no puedo decirlo, solo que me pusieron a cargo del intercambio. La dama de Bastión de Tormentas asintió. Procedamos entonces. Alzó una mano y 4 de sus hombres llevaron una cama, sobre ella yacía Lord Nestor Royce del Valle. Acercaron la cama y Néstor levantó la mano en señal de saludo a Ser Davos. ¿Ha reconsiderado mi tío? Cambiará la montaña por el señor de la casa Royce.
Davos negó con la cabeza. No lo hará. Ser Gregor Clegane ha sido ejecutado por crímenes inconfundibles. Miró a Néstor, lo siento, pero no podíamos aceptar que viviera un caballero tan falso. Mircella sonrió. La sonrisa llegó a sus ojos, y esas lentes azules de su alma parecieron cobrar vida. Mataste a un caballero que habías capturado, mientras aún tenemos cautivos. ¿Sabes qué se espera ahora de mí? El antiguo contrabandista se sentía incómodo. No sentía gran afecto por los caballeros del valle, su negativa a proclamar su gracia al rey le había molestado, pero no deseaba verlos dañados. Mircella miró a Néstor, luego cerró los ojos. Mi abuelo estará disgustado ahí, mi tío me conoce demasiado bien. Ha ganado esta batalla de ingenio y ha llamado mi farol. No está en mí dañar a quienes fueron capturados en valientes batallas. Davos estaba agradecido por eso. Mientras hablaban, los cautivos que habían acordado intercambiar se estaban trasladando a su bando del ejército. Todo iba como debía, no había indicios de subterfugio ni de retractarse de lo acordado previamente. Mientras se intercambiaban los últimos prisioneros, Mircella volvió a hablar. Ser Davos, Lord Néstor claramente ya no me sirve como rehén. Podría enviarlo con mi abuelo, pero temo por su seguridad. En cambio, también lo entregaré a él y a los otros caballeros del valle. Tiene varias heridas, y he proporcionado algunas notas para que se las dé a tu maestre sobre su alcance y... ¿Pero por qué?, interrumpió Davos. ¿Por qué devolverías a los Valemen por nada? No tengo ningún deseo de retener cautivos. Es un principio importante para mí, si has capturado a un prisionero, estás obligado a cuidarlo. Mantenerlo a salvo en medio de una guerra con heridas graves ataría a muchos de mis hombres. Con sus heridas, no va a salir contra mí en un futuro próximo. Davos no estaba seguro de qué era la trampa, pero sabía que tenía que haber una. Nadie actuaba así, tenía que haber algún detalle que se le escapaba. No podía verlo, pero nunca se consideró el más sabio, el rey Stannis y Lord Stark sabrían qué pensar al respecto. En ese caso, aceptaré con gusto su liberación, Lady Mircella. La observó inclinarse y decir algo a Lord Néstor antes de agarrarle el hombro con cuidado. La sospecha llenó su mente, el gesto parecía genuino. Levantó la cabeza y llamó para que también devolvieran a los otros caballeros del valle. Y entonces se fue sin decir una palabra más, cabalgando de vuelta a su campamento. Un campamento que ya había disminuido de tamaño y que ahora estaba siendo rápidamente desmontado. En un plazo de 24 horas, se levantaría el cese acordado de la violencia. Parecía claro que el ejército de las tierras de la tormenta ya habría desaparecido y estaría a muchos kilómetros al sur para entonces. Lord Royce, está bien. No gracias a tu rey, pero sí, aunque tengo algunas heridas importantes, no hay signos de infección y, si descanso, me curaré. Mi señor, él será el rey de los 7 reinos. Él es nuestro rey. Néstor resopló, lo que provocó una mueca. Dioses, por derecho debería estar muerto. Hablaré con Stannis sobre esto. Cabalgamos bajo su estandarte, y este es el agradecimiento que recibimos. Pienso hablar con él, y luego planeo dirigirme al valle, mis heridas necesitan atención. Davos sabía que a su rey no le gustaría eso. Mantener a Lord Néstor con ellos por la fuerza, convirtiéndolo en rehén, provocaría la ira del valle. La batalla y la navegación eran más sencillas que lidiar con estas consideraciones políticas. No envidiaba las difíciles decisiones que aguardaban al rey. Asterisco asterisco asterisco. Rav bostezó y luego negó con la cabeza, intentando sacudirse el sueño. Las 2 últimas noches habían sido interrumpidas por ataques hostigadores del enemigo. Tras la primera noche de cuernos aullidos y disparos dispersos de flechas, era evidente que no se avecinaba un ataque verdadero. Y sin embargo, era difícil dormir al oír esos cuernos de guerra. O el grito aleatorio de alguien que tiene la mala suerte de ser golpeado. Rav sabía que el campamento había respondido rápido y cargado en la noche, eso había resultado ser un error. Caballos y hombres incapacitados por trampas, y los atacantes desapareciendo en la noche. No fue completamente unilateral, pero cargar contra los acosadores causó muchas más muertes y heridas entre los suyos.
Luego estaban el calor y las moscas. Ahora, al sur del Tridente, las moscas parecían estar por todas partes. Ser Barristan había destrozado el camino del rey, por lo que su avance se retrasó aún más. Montar o marchar por los restos de la carretera no era extremadamente difícil, pero complicaba las cosas. Hombres que ya habían marchado mucho desde el norte ahora viajaban aún más lejos, sin la ventaja de un camino. Los reclutas, especialmente, tenían un calzado poco ideal, y poco a poco las lesiones e incluso infecciones por ampollas explosivas habían ido pasando factura. También había una guerra mortal entre los exploradores de los ejércitos, y en cada paso, los hombres leales a Stannis sufrían bajas horrendas. Cuando enviaron a la caballería fuertemente armada, con la que Rab había salido una vez, los jinetes sin armadura pudieron huir fácilmente y no pudieron alcanzar al enemigo. Cuando intentaban simplemente luchar con sus exploradores ligeramente armados, el enemigo siempre parecía guiarlos a través de trampas o incluso pequeñas unidades de arquero, que les hacían pagar un precio terrible. En pocas palabras, se estaban quedando sin exploradores. Arion Karstark iba con él y también estaba de mal humor. El heredero de la casa Karstark se había demostrado adecuadamente, pero no había ayudado contra la montaña. También se sentía algo responsable de la muerte del Esmayón. Las incursiones nocturnas, las moscas, la marcha y la incapacidad para enfrentarse al enemigo estaban agotando su paciencia. Tenemos que hacer algo diferente. Marchar con fuerza durante la noche, enviar oleadas de jinetes hacia adelante, que se jodan las trampas, que pasen factura, pero nosotros los superamos en número de forma tan grande que aún así ganaremos. Rab negó con la cabeza con gravedad. Quizá, siempre parecen un paso por delante de nosotros. Fuera de pequeñas unidades de arqueros, no hemos visto la mayor parte de su pie. Podrían estar todos esperando justo una acción así, o podrían estar días más al sur. Están huyendo, a salvar al niño rey. Si nos demos el tiempo, podrían separarse por completo, y los Tyrell tendrán que lidiar con los Lannister y Ser Barristan. Si les obligamos a luchar, nos aseguraremos de que los Tyrell ganen. Rab no necesariamente estaba en desacuerdo, pero habían estado tan completamente superados en los enfrentamientos que sentía un sano respeto por sus enemigos. Por supuesto, fue decisión del rey Stannis y de su padre, él y Arion podían aconsejar, pero no iban a tomar ninguna decisión. Rab incluso le pidió a su padre que se encargara de Viento Gris y de Ver, junto con un contingente fuerte, para preparar una sorpresa la noche siguiente, pero fue rechazado. Nuestros padres y el rey Stannis tomarán la decisión correcta. Llegaron al lugar donde se estaba construyendo el siguiente campamento. Ya se estaban montando fosos de letrinas, empalizadas y tiendas de campaña. Tien le saludó. Rab, Karstark, hemos descubierto por qué nuestro campamento huele constantemente a estiércol. El brazo de la espada de Tien estaba fuertemente vendado. Los maestras habían cosido la herida y le dijeron que debía evitar usarla durante varias semanas y evitar el combate. Tien, como ellos, parecía demacrado, pero aún más. A pesar de su mirada áspera, su tono mordaz no era desanimado. ¿Por qué?, preguntó Arion. Esos cabrones han esparcido su tierra nocturna por todas partes. Lo enterraron con un poco de tierra, pero no lo suficiente para quitar ese maldito olor. Rab había aprendido que los campamentos de guerra siempre tenían problemas con las cosas. Su padre le había enseñado que los fosos o zanjas de las letrinas debían estar alejados de cualquier agua potable y a un paso decente del campamento principal. No podía estar muy lejos, si lo estuviera, los hombres desobedecían las órdenes. Los caballos, por supuesto, también cagaban donde querían. La idea de que se llevaban sus propios restos y pasaban tiempo enterrándolos solo para frustrar al ejército que avanzaba le parecía mezquino. No era una táctica que hubiera pensado que Ser Barristan usara. ¿Qué piensa hacer el rey al respecto? Tien se encogió de hombros. Creo que se habla de mover los campamentos lejos de la carretera 1 milla cada noche. Rab frunció el ceño. Más retraso. Lo que permitía más tiempo al enemigo para seguir rompiendo la carretera, crear trampas y jugar su asqueroso plan Night Soil. Pero, ¿qué opción había realmente?
El maestre Luin y su padre habían hablado sobre los peligros del flujo sangriento y otras enfermedades del campamento. Tu tío Edmure y la fuerza avanzada del ejército de las tierras de los ríos también llegarán pronto. Él es quien lidera el ejército, mientras Lord Gloucester se queda en Aguas Dulces. Sería bueno volver a ver a su tío. Edmure había visitado Invernalia una vez hace aproximadamente una década. Recordaba que el hombre había sido agradable y disfrutaba de las bromas y de beber el vino de su padre, pero poco más. Su madre le había enseñado que la familia era importante, así que haría todo lo posible por llevarse bien con él. Rab se reunió con su padre y se unieron al rey esperando a Edmure. Junto al rey estaban Ser Davos Eaworth y Ser Jaspe Redford. Ser Jaspe supervisaba lo que quedaba de las fuerzas del valle. Lord Nestor Roy se había llevado más de la mitad de lo que quedaba, incluidos la mayoría de los caballeros, de vuelta al valle. Rab no había estado presente, pero Lord Royce y el rey Stannis ahora tenían cierto rencor entre ellos. Poco después, aparecieron los estandartes Tali. Rab estimó que era suficiente para 1.000 jinetes montados. El resto del caballo, y todos los pies, deben seguir lejos. Junto con los estandartes Tali, vio en número los estandartes de Bracken, Blackwood, Piper y Vance. Rab vio inmediatamente el parecido familiar. Al igual que Rab, Edmure tenía una complexión similar y un color de ojos y cabello parecido. El cabello castaño rojizo de Edmure era de un tono más brillante que el suyo, y tenía una barba ardiente que Rab no tenía. Ambos tenían una complexión robusta y una altura similar. Rab había alcanzado la edad de madurez, pero podría acabar siendo más alto si seguía creciendo. Había un grupo de señores alrededor de Edmure, algunos mayores, pero también varios jóvenes. Rab podía identificar algunos por sus sigilos, pero no conocía todos sus nombres. 7 infiernos, mira el tamaño de ese lobo, dijo un hombre con un emblema único, una doncella desnuda sobre un campo azul. Edmure le dio una palmada suave en el hombro y luego desmontó. Mis perdones, su gracia, Ser Marcu es fácilmente exaitable. ¿Quieres que te juremos lealtad ahora o que lo guardemos para alguna ceremonia posterior? Más tarde está bien. Ven conmigo y trae a quienes sepan de tus suministros y mano de obra contigo, respondió Stannis. Edmure eligió a Ser Marcu y Lord Jon Bracken para que se unieran a él. Uno de los señores más altos protestó, pero Edmure le lanzó una mirada cansada. Mi señor, necesito a alguien capaz de integrar a nuestros soldados en el campamento, no se me ocurre nadie mejor que tú. El hombre pareció tranquilizado con eso, y Rab siguió al grupo hasta la tienda de Stannis. En cuanto entraron, Stannis lanzó una avalancha de preguntas. Quería saber la composición de sus fuerzas, cuántos infantes, caballos ligeros, caballos pesados, cuántos vendedores de espadas, cuánta comida, cuántos carros, la información más reciente sobre cualquier fuerza Lannister que aún quedaba en las tierras de los ríos. Edmure comenzó con suficiente confianza, pero pronto puso una expresión atormentada y se apoyó en Lord Jon para obtener información. Bracken tampoco tenía todas las respuestas. Rab sabía que esas preguntas eran importantes, pero pensó que primero deberían haberse intercambiado cortesías. Su madre le había dicho a menudo que en el sur se esperaba un cierto nivel de halago y charla trivial, antes que nada. El rey no parecía pensar que eso fuera necesario. Rab podía apreciar la franqueza, pero empezaba a quedar claro por qué pocos hablaban con cariño del rey Stannis. Sin embargo, la información compartida permitió a Rab tener una mejor idea. Edmure llevaba unos 15.000 con él. Los Frey no se habían movido ni declarado a favor de ninguno de los dos bandos. La casa Magister mantuvo a un lado alrededor de la mitad de su número para protegerse de cualquier Greyjoy oportunista. Edmure también compartió que la salud de su padre estaba deteriorándose, y el mando efectivo en Aguas Dulces quedó en manos de Ser Robin Riker, con una fuerte guarnición por si el ejército en el Diente de Oro atacaba también las tierras de los ríos. Rab hizo algunos cálculos, con las pérdidas que habían sufrido, una buena parte de la fuerza Royce les dejaba, con la nueva incorporación de las fuerzas Tali, unos cómodos 40.000 soldados. Debido a que los exploradores lo estaban pasando mal, no estaban seguros de cuántos soldados llevaba Ser Barristan con ellos.
Si Lord Lannister quisiera proteger desembarco del rey de los Tyrell, habría tenido que ir al sur con la mayor parte de su ejército. Eso dejaría a Ser Barristan y Myrcella solo con el contingente de las Tierras de la Tormenta. Sin duda, las Tierras de la Tormenta podrían reunir más, pero Rab imaginaba que serían desviados a desembarco del rey. Lo que significaba que ahora mismo probablemente tenían una ventaja de 3-1 contra Ser Barristan. Stannis había terminado de hacer sus preguntas, y Edmure tuvo la oportunidad de hablar. Gracias, Su Gracia, por tratar con la montaña. Esperamos con ganas tratar también con Tywin Lannister. ¿Cuándo crees que lucharemos contra él? Eddard Stark tomó el control y explicó los hechos la mayoría de los hechos a su cuñado. El heredero Tally se sintió decepcionado porque Tywin no se comprometía a volver a la batalla y en su lugar, huyó, hacia el sur. Mi fuerza es fresca, aparte de perseguir a algunos de los saqueadores que Tywin dejó para retrasarnos, no hemos enfrentado una batalla seria. Sigamos adelante con fuerza, sugirió Edmure. El padre de Rab explicó la situación, no es tan simple, Edmure, el camino de frente ha sufrido daños significativos. Los ataques nocturnos y molestos al campamento están minando la resistencia de nuestros hombres, y nuestros exploradores están siendo atacados. Mark Piper resopló, me encargaré de esto, Edmure. Conozco bien las tierras de los ríos, dame el mando de suficiente caballería y serán sus exploradores los derrotados. Ser Davos negó con la cabeza, señor, no será tan sencillo. Este es Ser Barristan el temerario al otro lado del campo. Nos está desconcertando y anticipando cada uno de nuestros movimientos. Estos simples agujeros 3 veces malditos en el suelo están dejando nuestros caballos incapacitados. Cuando pensamos que solo son exploradores ligeramente armados, nuestros hombres llegan a la cima de una colina solo para recibir cientos de arqueros lanzando fuego. Lo persiguen hasta un bosque, solo para que el enemigo desaparezca. Cuando desatamos a nuestros caballeros, no pueden alcanzarlos. Será decisión del rey, pero pareces demasiado ansioso por acercarte sin la debida precaución. Quédate con la navegación, caballero Cebolla, conozco las tierras de los ríos, sé dónde hay posibles emboscadas, me encargaré de tu problema. Stannis miró a Edmure, un conocimiento detallado del terreno puede ser útil. ¿Crees que Ser Marku tendría éxito? Edmure asintió con entusiasmo. Sí, es un jinete fantástico y ha festejado en cada fortaleza de las tierras de los ríos. Estamos deseando hacer nuestra parte. Rab tenía algunas dudas, pero sabía que Viento Gris podía hacer más. Podía olfatear dónde había ido el enemigo, podía aterrorizar a sus monturas, su aullido era distintivo y podía reunir grupos dispersos. Su Gracia, si desea encargarle esta tarea, creo que estoy capacitado para ayudar con mi lobo. Su padre frunció el ceño pero no dijo nada para rechazar la idea. Mark miró a Rab y luego a Ned, si crees que está listo, mi señor, puedo con él. Aunque aún tiene ese aspecto de juventud, y... Ser Davos se rió. Señor, Rab Stark es la razón por la que la montaña fue capturada. También evitó que el ejército del norte quedara aislado. Rab encontró el intercambio algo divertido. Se alegró de ver a Marcus sonrojarse ligeramente y reevaluarlo. No es que el hombre fuera mucho mayor que él. El rey sopesó la idea y luego anunció su decisión. Deseo acelerar nuestra marcha. Esto no puede hacerse de forma segura si somos ciegos a sus movimientos. Ser Marku, con los Tally apoyando tus reclamaciones, confiaré en ti para esta tarea. Te advierto, Myrcella Baratheon no es para tomar a la ligera. Si ves algo demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una trampa. La nobleza de las tierras de los ríos intercambió miradas inquisitivas. ¿Está con el ejército de las tierras de la tormenta?, preguntó Edmure incrédulo. Eddard asintió. Sí, Ser Barristan lidera el ejército, pero los movimientos que están haciendo los señores de la tormenta no encajan con la forma en que él o ellos suelen luchar. Estos ataques de saqueo, los cuernos, la tierra nocturna, la destrucción del camino del rey, todo venía de otra mente. Es astuta y mucho más peligrosa de lo que uno podría imaginar. Lord Titos frunció el ceño. Es una broma. No es más que 1 y 10.
Stannis entrecerró los ojos, esto no es una broma. Tiene una mente aguda y una lengua aún más aguda. No importa si es ella, Ser Barristan o algún mercenario de Essos quien ha ideado sus estratagemas. No subestimes a nuestro enemigo. Ser Marcus seguía con una expresión incrédula, pero bajó la cabeza. Sí, su gracia, me encargaré de ello. Descansaré y veré qué jinetes tienes disponibles para formar mi unidad, y por la mañana comenzaré el trabajo. Asterisco asterisco asterisco. Lam nunca había esperado ser más que un guardia para los Lannister. Era un trabajo aburrido, pero normalmente relativamente seguro. La gente no se metía con los Lannister, las deudas siempre se pagaban, y Tywin Lannister tenía fama de crueldad con quienes le hacían daño. Jamás habría esperado obtener algún tipo de poder o autoridad. Ahora era miembro de la Guardia de la Tormenta de Lady Baratheon. Fue una experiencia embriagadora. La mera idea de que los nobles le escucharan y obedecieran era tan extraña como la propia Myrcella. Por supuesto, su autoridad como miembro de la Guardia de la Tormenta no era suya, era simplemente una extensión de la voluntad de Lady Myrcella. Si alguna vez abusara de la autoridad que le fue otorgada, bueno, no tenía intención de caerle nunca en su lado malo. Recordó haberse reunido con Lady Myrcella y el resto de la Guardia de la Tormenta mientras discutían su estrategia de batalla. Podía notar que Ser Lyle estaba confundido sobre por qué Myrcella lideraba en lugar de Ser Barristan. Sois todos mis comandantes, y es fundamental que conozcáis la intención detrás de lo que estamos haciendo aquí. Las órdenes en el campo siempre deben obedecerse cuando las cosas van como se espera, pero nunca debemos subestimar al enemigo. Cuando ocurre lo inesperado, se necesita autonomía y acción decisiva. No siempre se puede esperar nuevas órdenes y no se puede predecir ninguna eventualidad. Ser Barlow preguntó, pero no tenemos un mando. Los señores mantienen el control de sus propios hombres. Myrcella simplemente sonrió. Si te acercas y dices que preparé instrucciones específicas en caso de este giro inesperado, seguirán tu orden. Ser Barristan les ha dejado claro que los Stormguard han recibido órdenes que solo ellos conocen hasta que sea el momento adecuado. Técnicamente es cierto, ya que esta es tu instrucción específica por si ocurre algo inesperado. Sus recuerdos se vieron interrumpidos cuando él y los demás jinetes llegaron a la zona designada. Lam llevaba consigo a 40 jinetes libres y 80 caballos. Su tarea aquí era sencilla, cavar el tobillo para abrir agujeros en la zona y luego esperar la señal. Un toque de bocina seguido de otros segundos después les indicaba que cabalgaran hacia el norte y luego que entregaran los remontados a otro grupo. Finalmente, se preparaban para contraatacar si los perseguidores eran caballería ligera y huir si eran caballeros acorazados. Lam tenía un conocimiento decente de la situación general en su zona. Cada grupo de hostigamiento era una combinación de 3 pequeñas unidades de caballería ligeramente blindada, una unidad pesada de caballeros blindados y 2 grupos de arqueros. Los arqueros eran los más vulnerables, por eso era importante mantenerlos a salvo de tropas enemigas montadas capaces de atraparlos. Por eso, idealmente, solo aparecerían y dispararían cuando el enemigo no pudiera alcanzarlos. A veces se usaban como cebo, colocados justo detrás de trampas de pozo, dejaban caer una lluvia mortal de flechas. Los jinetes enemigos los veían como carne fácil, solo para estrellarse en lo que equivalía a una trinchera oculta. Uno de los dichos que a Myrcella le gustaba citar, aparenta débil cuando eres fuerte. Un enemigo más sabio habría rodeado el camino obvio hacia los arqueros, y ahí es donde entraría en juego el agujero que rompe los tobillos del caballo. El verdadero peligro venía si el enemigo no cargaba y en su lugar esperaba refuerzos, y la infantería más problemática que se concentraba. Podían despejar los peligros que un caballo galopante no podía, y podían protegerse del fuego de flechas. En esa circunstancia, los arqueros tendrían que retirarse y, al salir de su posición preparada, serían mucho más susceptibles a ser atropellados. Tras los primeros días, el enemigo se mostró mucho más reacio a perseguir. Los jinetes ligeramente armados normalmente no eran nobles ni caballeros importantes. Lam sabía que muchos probablemente eran hombres adinerados, que poseían su propio caballo y poco más. Arriesgarse a perder su sustento tenía poco atractivo.
Los jinetes enemigos solían cabalgar a trote lento. Hoy, algo era diferente. Sonaron bocinas, señalando la necesidad de apoyo. Pero en el viento, oyeron el aullido de un lobo. Lam se estremeció, había oído hablar de la Torre de la Mano y de lo que los lobos habían hecho a los Capas Doradas. Lam hizo la señal a sus hombres y aceleró el paso. La preocupación le carcomía. Se detuvo junto a otro jinete y le indicó que cabalgara de vuelta al campamento y avisara a Ser Barristan o Lady Mirsella de que los Stark habían traído un huargo y que tenía una sensación incómoda. Lam sabía que, con las distancias implicadas, probablemente ya se habría enfrentado a los exploradores enemigos antes de que alguien pudiera enviar ayuda. Seguía siendo importante enviar al jinete, aunque eso significara un soldado menos con él. Mientras Lam viajaba, escuchó 3 trompetas de viento. Eso significaba una batalla inminente que no podían evitar. No estaban lejos de este punto. Solo pasaron unos minutos y Lam vio decenas de jinetes, no sus propias fuerzas, cabalgando hacia el sur. Si él los veía, ellos le veían a él. Sin embargo, no se volvieron hacia él, en cambio, siguieron galopando. Lam tocó la trompeta varias veces, con la esperanza de comunicar lo que se necesitaba. Al detenerse, se dio cuenta de que si su intención era pasar por alto a una fuerza obviamente hostil, esto era obra de un plan mayor. Le faltaba información, pero Lady Mirsella decía que la fortuna favorecía a los audaces. Lam señaló con sus siguientes toques de cuerno para que los caballeros se dirigieran al norte con toda prisa. Ser Gladen estaba con ellos, y si llegaba a una pelea, era un buen hombre para tener a su lado. También significaría que un miembro más veterano de la Guardia de la Tormenta estaría presente y podría corregir cualquier error suyo si las cosas realmente fueran diferentes hoy. Preparándose de valor, ahora podía oír cascos y los gritos de los hombres. No era un gran combatiente a caballo, sabía montar, por supuesto, pero luchar a caballo era muy diferente a disparar una flecha en terreno firme. 3 posibilidades: o la fuerza de las tierras de la tormenta estaba ganando fácilmente la escaramuza y sería fácil terminar la batalla, o no. Si no lo estaban, y estaban en desventaja numérica, Lam, como se le había indicado, se daría la vuelta y huiría. El último escenario era el más peligroso, una pelea que podían ganar, pero ajustada. Capítulo 35. Rav llevaba una armadura más ligera que la que tenía antes. Desapareció la armadura de placas de pies a cabeza, en su lugar, llevaba una camisa sólida de cadenas, conservaba el casco y llevaba botas en lugar de sabetans. Ser Marku había dicho que la velocidad era clave, al igual que la resistencia del caballo. Podían esperar estar en la silla durante bastante tiempo, y desgastar al caballo con peso innecesario era contraproducente. El objetivo era derribar a los exploradores del ejército de Ser Barristan. Para ello, a Ser Marcus se le había dado el mando de muchos jinetes. Después de enterarse de las tácticas usadas contra ellos antes, Piper dijo que la única forma de vencerles era no jugar su juego. Estás bailando al ritmo de su melodía, en vez de perseguirlos, ve dónde probablemente vayan. La tierra es vasta, no hay manera de que hayan excavado agujeros y fosas por todas partes. Pasa junto a su posición y luego acércalos. Rav pensó que estaba en lo cierto. Les costaría caballos y hombres, pero si podían cortar el paso a los jinetes que ralentizaban su marcha, probablemente valdría la pena. A Ser Marcus se le permitió requisar a más de 1.500 jinetes montados, casi todos caballería ligera. Los primeros 1.000 se dividieron en 15 grupos, con un número de entre 50 y 100 cada uno, que cabalgaban casi directamente hacia el sur, casi paralelos entre sí. Estarían lo suficientemente separados como para desaparecer de la vista. Al encontrarse con grupos que podían enfrentar en combate, algunos intentaban enfrentarse, mientras que al menos la mitad de sus fuerzas solo debían seguir cabalgando. Los otros 500 trabajarían como una gran unidad comandada por Ser Karel Vance. Ese grupo contaba con una mezcla de caballería ligera y 200 caballeros con armadura pesada. Una vez que hubieran recorrido lo suficiente, avanzarían hacia el este y el oeste, cortando cualquier retirada y atrapando a los exploradores enemigos. La comunicación típica mediante sopladores de cuerno,
que eran habituales en la mayoría de los 7 reinos, permitía cierta coordinación aparente. También hacían que parejas de jinetes transmitieran mensajes sobre los caballos más rápidos entre grupos según fuera necesario. Rav llevaba consigo una docena de jinetes de la Guardia de Invernalia, junto con Viento Gris. Cabalgaría con Ser Marku, que tenía 70 jinetes de las tierras de los ríos. El heredero de Invernalia recordó su última conversación con su padre. Eddard había estado de acuerdo con el plan, pero tenía reservas. Tendrás que moderar el entusiasmo de Ser Marku. Es su plan, y a pesar de la importancia relativamente menor de su casa respecto a la nuestra, tiene el mando. La rabia por lo que se hizo a las tierras de los ríos le ha hecho estar demasiado ansioso. Haré todo lo posible, padre. Su conversación con Bran había sido extraña. Deberías llevarte el deber contigo. No veo qué va a pasar. Rav le despeinó el pelo. No lo negaré, el deber era importante en la lucha, pero debería quedarse contigo. Creo que esos lobos estaban destinados a ser nuestros protectores. Bran tenía una expresión de consternación. Solo ten cuidado, Rav. Realmente no sé qué pasará. Ninguno de nosotros lo sabe, pero tendré cuidado. Su hermano parecía querer decir más, pero suspiró y asintió antes de que se abrazaran una vez más. Bran había estado actuando de forma extraña, pero ser cazado en el bosque real probablemente le había dado miedo. Rav no se preocupó demasiado. Su hermano era un Stark, estaría bien. Su grupo siguió cabalgando y, efectivamente, algunos caballos acabaron cojeando. Plantaron un pequeño poste con tela roja cuando encontraron los agujeros y luego avanzaron. No disminuyó mucho su número. Pronto, los cuernos empezaron a aullar y Viento Gris olfateó el aire. El huargo salió disparado hacia la derecha y luego aulló. ¿Eso significa que los ha encontrado?, preguntó Ser Marku. Sí, probablemente una pequeña banda. ¿Deberíamos ir tras ellos o continuar con nuestro curso actual? El hombre mayor reflexionó, seguimos, es demasiado pronto para activar la trampa. Esperemos que tu lobo no se mate solo. No lo hará, respondió Rav. De alguna manera sabía que Viento Gris venía por allí, ya que no parecía que fueran a pelear. Más cabalgada, y llegaron noticias de los otros grupos a través de jinetes. Algunos enemigos habían sido avistados y ahora intentaban rodearlos. Con una sonrisa salvaje, Ser Marku llamó para avanzar. Al coronar una pequeña colina, les llegaron los sonidos de la lucha. 2 de los grupos de Marku habían logrado perseguir a uno de los grupos de caballería ligera enemigos. Se había desatado la batalla y el número favorecía a la fuerza de las tierras de los ríos. Viento Gris aulló cuando apareció otro grupo enemigo, cabalgando con fuerza. El segundo grupo se lanzó y Ser Marku gritó, bien, dejad que los arrastren. Cuantos más mueran, más rápido podremos alcanzar al viejo carnicero. Rav vio una flecha solitaria salir disparada y golpear a un soldado de las tierras de los ríos en el hombro, haciéndolo girar y bajarlo de su caballo mientras avanzaban al galope. Con Viento Gris a su lado, Rav desenvainó su espada y colgó su escudo de madera preparado. Sería menos de 1 minuto y se estrellarían en el caos que se descontrolaba. Con la hoja en mano, avanzó cada vez más, entrecerró los ojos mientras elegía su objetivo y inclinaba ligeramente su caballo con las rodillas. El hombre llevaba una columna de cadena pero solo una gorra de cuero. Rav cortó con precisión y le cortó el cuello mientras pasaba a caballo. Otro caballo bloqueó su camino, y hubo un choque brusco mientras los 2 animales luchaban por el equilibrio y la posición. Un caballo se lanzó con los cascos, rozando por poco la montura de Rav. El caos descendió mientras la formación de batalla se perdía por completo. No era la carga de caballeros que atravesaban o colapsaban en una línea de metal. Era una locura desbordante que Rav pensó que habría odiado debido al caos en el que a veces incluso aliados luchaban contra aliados en medio de la prensa confusa. Pero no lo hizo. Cortaba a su alrededor, solo golpeando a los enemigos. Viento Gris protegía sus flancos, y los caballos enemigos se apartaban del enorme lobo. Su escudo aceptaba golpes de hacha, lanza y espada con una facilidad instintiva. En su mente, podía ver un hacha golpeándole la espalda, se agachó, pegado a su caballo, y el hacha pasó por encima.
Medio segundo después, viento gris saltó sobre el hombre que empuñaba el hacha, derribándolo al suelo. Rab sintió cómo la presión se aliviaba mientras los enemigos buscaban a otros rivales a los que enfrentarse. La imagen de una flecha alcanzándole en la pierna le hizo bajar un poco el escudo, y luego una flecha lo golpeó. La batalla parecía ir bien, y entonces lo vio. Docenas de caballeros fuertemente armados, vestidos con placas y largas lanzas, cabalgaban con fuerza hacia ellos. Marku. Rab buscó a su alrededor al heredero de Pink Maiden. Piper, ¿dónde estás? Tenemos que desconectarnos. Ser Piper estaba atrapado golpeando una y otra vez a un oponente con su espada. El Stormlander no pudo hacer más que protegerse, mientras Marku sujetaba a su oponente por las riendas, sin permitirle retirarse. El ángulo era incómodo, así que a pesar de la posición ventajosa, no pudo encontrar un paso limpio. Rab maldijo y empujó su corcel hacia adelante, girando su propia espada y cortando al hombre en la cara. Sabiendo que el enemigo no representaba más amenaza, se volvió hacia Ser Marku. Mira, allí, tenemos que retirarnos, o nos atravesarán. Marku miró y maldijo, ¿quién trae caballeros completamente armados a una batalla de exploradores? Respiró hondo y empezó a gritar órdenes a pleno pulmón: retirada, desenganchaos, retroceded. Rab volvió a ver cómo los momentos de la batalla tomarían forma antes de manifestarse. Una flecha que alcanzó a Ser Marku en el ojo llenó su mente. Moviéndose por instinto, su espada salió y desvió la flecha a un pie del rostro del Señor de las Tierras de los Ríos. 7 infiernos. Marku jadeó y miró a Rab con más que un poco de asombro. Se retiraron rápidamente, o al menos lo intentaron. Desgraciadamente, con la prensa, no todos lograron escapar, y cuando los caballeros les atacaron, les causó un alto costo. Aún así, las pérdidas en ambos bandos habían sido bastante iguales, un resultado tolerable dada su superioridad numérica. Tenemos más refuerzos en camino, y también los cortaremos el paso, dijo Ser Marku mientras se alejaban. La armadura y el armamento más ligeros les permitían superar fácilmente a sus perseguidores. Los caballeros redujeron la velocidad, y Ser Marku les ordenó que lo siguieran al trote ellos mismos. La carga es mortal, pero después podemos rodearlos por todos lados. Mientras tanto, dejaremos que estos tontos nos persigan. Rab recuperó el aliento tras la batalla. Algo extraño estaba pasando. Esto era más que instinto y reflejos de batalla. Había visto claramente lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Se estremeció. Eran los dioses antiguos quienes le protegían. Había pocos árboles de remorso al sur del cuello. Rab no sabía qué estaba pasando, pero hasta ahora solo le había ayudado. Asterisco asterisco asterisco. A Brienne le picó la cara. Sabía que su rostro, ya de por sí desagradable, ahora parecía aún peor. El maestre se había disculpado, incluso Ser Barristan había venido a consolarla. Lo que no se dieron cuenta era de que a ella no le importaba. Se había ganado esa cicatriz sirviendo a Lady Myrcella. Ningún posible partido nunca iba a ser seleccionado debido a su deseo de su apariencia. Estaba lista para volver a proteger a su dama. La carne y el descanso le habían servido bien, sintió que su fuerza y energía volvían a ella. Brienne tendría que tener cuidado con su rostro, no fuera a romper los puntos, pero más allá de eso estaba en condiciones de trabajar. La mayor parte del ejército marchaba hacia el sur a buen ritmo. El último de los carros de suministros, que también transportaba a los heridos, usaba el camino antes de que equipos de hombres lo rompieran con sus palas y picos. Había una rotación de trabajo, los reclutas marchaban 2 días y tardaban un día en desmontar la carretera. Muchas manos y miles de palas lo acabaron rápidamente. Brienne había convencido al maestre de que estaba lista para volver al servicio, y solo hicieron falta unas pocas amenazas poco caballerescas. Por supuesto, no le habría hecho daño de verdad, pero con su rostro en ese estado, las palabras le costaban más de lo normal. En cualquier caso, el maestre aconsejó a Ser Barristan que estaba en condiciones de luchar, y cabalgó hasta la posición de Myrcella. Myrcella mantenía un campamento móvil separado. Allí tenía a un gran número de sus exploradores, todos sus guardias de tormenta, salvo Ser Barristan,
la mayoría de los ballesteros pesados del ejército, junto con levas de arqueros y varios cientos de caballeros. Brienne sabía que el plan era un día de descanso para los elementos hostigadores. Así los caballos siempre estarían frescos. Por suerte, Brienne llegó justo a tiempo para poder servirle. Al entrar en el pabellón, Myrcella estaba mirando un mapa. Ella usaba monedas como marcadores. Al ver a Brienne, Myrcella ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Ha pasado algo? Aún deberías estar descansando. Con cuidado, Brienne respondió, mientras no mueva los labios rápidamente, según el maestre, no se romperán los puntos. Bajó la mirada un momento, también estaba ansiosa por volver a tu lado. Myrcella asintió mientras movía una moneda y miraba un mapa muy detallado de la zona. Brienne intercambió un saludo con Ser Barlow Waters y Aris Corazón de Roble. Llegó otro mensajero con noticias. Los ojos de Myrcella volvieron al mapa. Ah, eso es lo que están haciendo. Ingenioso, pero déjaselo a mi tío emplear una estrategia decente y luego seguirla demasiado rígidamente. Hay una oportunidad aquí, hablaba Myrcella para sí misma, pero Brienne podía oírla claramente. ¿Cómo asegurarse de que no se apoderen de conejos? Oh, sí, eso funcionaría. Suspiró. Es la única forma de asegurarse de que se queden un rato. Myrcella miró a Brienne, trata Ser Lyle, ya debería estar armado, dile que tienes 5 minutos para reunir a una docena de sus mejores caballeros para acompañarme. Que el resto de sus caballeros avancen hasta aquí y esperen la señal, dijo mientras indicaba las ubicaciones en el mapa. Volviéndose hacia Ser Barlow, Ser, debería haber 30 de los santos 100 aquí, diles que monten caballos frescos y estén listos para luchar. Brienne procesó lo que se dijo, espere, Lady Myrcella, no puede ser usted misma para ir a la batalla. No podemos, un tirón agudo le recordó que no podía hablar tan rápido ni de forma tan animada. Brienne, si te rompes los puntos discutiendo, te enviaré a Bastión de Tormentas y podrás entrenar reclutas para el resto de la guerra. Necesito ser visible y hacer de cebo, si no, podrían volver montando. Han comprometido una gran fuerza y pienso darle la vuelta a su estratagema. Para eso, necesito obligarles a sobreextenderse. Brienne quiso discutir, pero sabía que no podía. Y cualquier tiempo perdido podría suponer más peligro para Lady Myrcella, así que inclinó la cabeza y obedeció. Al marcharse, Brienne oyó a Myrcella ordenar a otro mensajero que subiera los estandartes capturados. Se dirigió rápidamente al lugar donde volaba el estandarte del jabalí y transmitió las órdenes. Ser Lyle sonrió, al hombre le encantaba una buena pelea. Se había quejado en voz alta de no poder luchar en defensa de la montaña. Sus fanfarronadas sobre cómo debería haber sabido que se negarían cuando se dieran cuenta de que el jabalí fuerte estaba disponible como campeón. Brienne le consideraba un poco fanfarrón, pero el hombre tenía tamaño y fuerza. Brienne regresó con Myrcella, que llevaba la misma ropa que había llevado en la reunión varios días antes. Eso significaba que estaba completamente sin armadura, una flecha perdida o un solo golpe a corta distancia, y eso sería todo. Al menos era un objetivo pequeño. Si el peor era el caso, sabía que el corcel que montaba Myrcella era rápido y, con su peso ligero, debería poder correr más rápido que los demás a menos que ya estuviera sin aliento. Ser Barlow tenía a montar unos 20 de los 100 santos listos para salir. Sumando la docena de Ser Lyle, eran menos de 50. La mayor parte de su fuerza montada viajaría a otro lugar para tender la emboscada, al igual que los ballesteros adicionales, aunque en otro lugar. Brienne conocía bien el plan, aunque idearlo tan rápido con solo unos pocos datos de los exploradores y el sonido de cuernos fue increíble. Todas las órdenes han sido transmitidas, vamos a patear el nido de hormigas. No te voy a mentir, hoy tenemos el peor trabajo. Será un campo de batalla arduo, seremos acosados, atacados con espada y lanza, mientras asumimos un riesgo insoportable sin garantía de supervivencia, pero a nuestro regreso, la fama y la gloria nos esperan. Hoy dejamos ciego a mi tío. Masacramos a sus exploradores y nos aseguramos de que nunca más se atrevan a desafiar a nuestros aguiluchos. Rugió Ser Lyle, al igual que la mayoría del resto. Ser Barlow alzó la voz,
los 7 serán nuestra victoria. Despegaron rápidamente, todos sabían qué hacer. Necesitaban ser detectados por el enemigo lo antes posible para difundir la noticia y atraer al enemigo. La caja de muerte, como la había llamado Lady Mircella, era más bien un área vaga que un lugar específico. Eso complicó las cosas, y Brienne ofreció una oración al guerrero. Con su velocidad, avanzaron sin obstáculos, conociendo los puntos y señales de que buscar en sus propias trampas. Pronto vieron un grupo de las tierras de los ríos que contaba con algo más que ellos, pero no tan bien armado. Se podía ignorar. A lo lejos sonaron cuernos, al igual que el aullido de un lobo. Siguieron cabalgando y luego vieron otro grupo de las tierras de los ríos, más grande que el anterior. Esta vez giraron hacia el oeste, no hacia el sur, y abandonaron el grito. Prout echada la princesa. El enemigo persiguió pero no intentó cerrar la brecha. Escucharon al enemigo lanzar un largo y fuerte toque de su cuerno, durante más de una docena de segundos. Sonidos de cuernos resonaron, y Brienne vio sonreír a Mircella. Los jinetes de sus enemigos partían en parejas en 3 direcciones diferentes, sin duda con la esperanza de unirse a sus compañeros y explicarles la situación. Hora de dispersarlos y dar tiempo a que todos se posicionen, ordenó Mircella, y se giraron hacia sus perseguidores. Lady Mircella permaneció en el centro de la formación. Brienne desenvainó su espada y colocó su cuerpo a la derecha de Mircella. Seraris de la Guardia Real vio esto e hizo lo mismo a la izquierda. El enemigo que los perseguía les superaba en número 3-2, pero no pudieron resistir una carga de caballeros acorazados. Se gritaron órdenes apresuradas, pero algunos tardaron en detener el impulso hacia adelante con sus caballos. Mircella respiró y gritó de batalla, Baratheon. La voz que gritó el nombre de la casa era la de Mircella, pero el volumen era más alto que Brienne nunca antes. La repentina explosión de sonido la aturdió por un momento. La voz no era mucho más grave, solo que el volumen se había elevado hasta el punto de desconcertar. A su alrededor, vio a los caballeros de Craqueal estirar el cuello para mirar a Mircella, que tenía su propia expresión desconcertada, pero solo por un momento. El enemigo había logrado en su mayoría dar la vuelta a sus monturas, pero unos 8 no fueron lo suficientemente rápidos y cayeron ante los guardias de Mircella. La propia Mircella canceló inmediatamente la persecución y rescató 5 de los caballos como monturas adicionales. A los caballos entrenados rara vez les importaba quién era el jinete, y estos estaban bastante bien entrenados. Ahora regresaron al oeste y cabalgaron a trote. El enemigo se reorganizó y comenzó a seguirlos, pero no volvió a acercarse. Volvieron a tocar el cuerno, y Mircella sonrió al ver la primera nube de polvo que venía del sur. Cuando vieron que los jinetes no eran suyos, giraron hacia el norte. Hacia Stannis. Se unió un tercer grupo, y aun sabiendo el plan, Brienne se sentía realmente incómoda por lo superados en número que estaban. Empujaron sus corceles más rápido hacia el norte. Los caballos enemigos eran más rápidos y ahora se acercaban por 3 lados. Brienne sabía a dónde se dirigían, esperaba que los demás que habían estado en el campo no hubieran sido atrapados antes de esto. Si lo hubieran hecho, esto se habría complicado. Por suerte, no fue así, ya que desde el norte vieron lo que buscaban. Los arqueros. Giraron bruscamente hacia el este y luego rodearon al grupo de 60 hombres. Fuertes arqueros de los bosques del Bosque Real lanzaron sus flechas mientras Mircella ordenaba a sus hombres que se formaran para cargar hacia el este. Las flechas golpearon a los jinetes que los perseguían. Brienne se preguntaba qué haría el enemigo. Fueron reducidos por el fuego de flechas, sus jeques de cuero no ayudaban mucho a detener las puntas de flecha. El fuego de proa fue rápido y preciso. En su afán por enfrentarse a quienes acababan de causar una docena o más de bajas, no siguieron la ruta que había tomado Mircella, en cambio, cabalgaron de cabeza hacia cientos de pequeños agujeros cubiertos. Bien podría haber sido una zanja tan exhaustiva si el terreno hubiera estado preparado. Los arqueros giraron hacia el flanco occidental y comenzaron a disparar. Al ver lo que les ocurría a sus compatriotas, giraron hacia el norte y trataron de rodear el peligro potencial evidente. Mientras tanto, Brienne y los demás formaron otra carga,
los hombres con los que se enfrentaron solo habían visto parcialmente lo que había ocurrido y estaban al mando total, pensando que tendrían una pinza sobre los caballeros. En cambio, lucharon contra la élite de las Tierras de la Tormenta y los Lannister. Lady Myrcella frenó su corcel y se apartó de la formación mientras Serlyle embistió con furia al enemigo ligeramente blindado. Su martillo destrozaba la carne con cada golpe. Los Santos 100 mostraron su valor, gritando, Myrcella. Myrcella. Brienne ni siquiera tuvo que blandir su espada, tan grande fue la masacre. El enemigo original, montado al oeste, pronto supo que solo la ruta oriental había sido segura, y una vez que los primeros caballos cayeron, se alejaron rápidamente y salieron de la proa. Volvieron a girar hacia el lado sur y enviaron a los jinetes más al norte. ¿Alguna baja?, llamó Myrcella. Uno de los hombres de Serlyle había sido arrojado de su caballo y se había roto el cuello en la caída. Algunos otros también habían sido derribados o heridos, pero aún podían pelear sin problema. Uno de los arqueros parecía nervioso. Su señoría, esto no es seguro. Somos gansos sentados. Sabrán que solo pueden acercarse por un lado montados, pero ha habido muchos cuernos. Myrcella asintió al hombre. No te preocupes, eso es exactamente lo que quiero que piensen. Incluso ahora, llegan refuerzos. Asterisco asterisco asterisco. Rav y Ser Marco habían oído el fuerte, largo y prolongado sonido del cuerno. Significaba que cualquiera disponible debía rodar rápido, porque era fundamental. Solo se usaba para emergencias graves o si lograban sacar a un noble importante. Ser Barristan era un hombre de acción, podría ser el quien ahora estaba aislado del ejército de las Tierras de la Tormenta. Sus perseguidores se separaron, alejándose del sonido de la bocina. Ser Marco ordenó a sus hombres que salieran a una velocidad moderada y envió 2 jinetes rápidos delante para ver qué habían capturado. No pasó mucho tiempo hasta que uno me informó. Ser Marco, la hemos acorralado. La princesa, quiero decir Myrcella. Piper estaba exultante, pero Rav no estaba tan seguro. Ser, ¿por qué estaría Lady Myrcella con sus exploradores? No tiene sentido. El noble de las Tierras de los Ríos se encogió de hombros. Quizá quería ver con sus propios ojos lo que pasaba. Quizá se perdió. Quizá intentaba escabullirse por alguna razón desconocida. No importa, si la capturamos, incluso podríamos sacar a las Tierras de la Tormenta de esta guerra. Rav estaba seguro de que estaban cometiendo un error, pero no pudo convencer a Marco. Se transmitían órdenes y se enviaban pasajeros. Ser Karel Vance debía traer consigo a todo su mando. No estaba cerca, pero en un par de horas llegaría. Mientras tanto, Ser Marco condujo a su grupo hasta donde había surgido el sonido del cuerno. Al acercarse, vieron los cuerpos tanto de caballos como de hombres. ¿Qué es esto?, preguntó Ser Marco confundido mientras pasaban junto a los caídos. No era solo un grupo, eran varios con los que se cruzaban. Algunos estaban llenos de flechas y virotes, otros parecían atravesados con lanza o cortados con espada. Los hombres se sintieron inquietos al acercarse 2 jinetes. Mis señores, hemos sufrido varias emboscadas, llegamos al cuerno, pero por donde nos girábamos, había más arqueros o jinetes. Varias de vuestras bandas se han agrupado y os están esperando, creemos que la princesa sigue escondida. Solo salió una vez de aquí, pero conseguimos evitar que escapara. Con tus números, quizá tengamos suficiente, pero es arriesgado. Tienen tantos arqueros, y solo podemos acercarnos en una dirección. Rav vio a lo lejos un pequeño grupo de caballeros armados y casi el doble de hombres a pie. Los cuerpos de los caballos se extendían ante el grupo. Más de mis bandas deberían llegar pronto, cuando tengamos números, las llevaremos. Rav miró al hombre al mando. Piper, necesitamos cubrir el flanco sur. Deben saber que la princesa está ahí fuera. Sin duda llegarán refuerzos de su lado. El caballero asintió. Bien, sí, esperaremos avance, si intenta escapar, los atacaremos por todos lados. Se acomodaron para esperar. El enemigo era mitad arqueros y mitad caballeros montados. Los guardias de Myrcella estaban montados y listos para luchar,
pero también estaban inmóviles y sin moverse. Esto hizo que Rab estuviera aún más convencido de que algo muy mal estaba ocurriendo aquí. Con el paso del tiempo, llegaron más bandas, pero no suficientes teniendo en cuenta que habían enviado a 1.000 pilotos. Un poco menos de 500 se reunieron aquí, realmente habían perdido la mitad de su número. No se oían más cuernos de respuesta, esto era todo. Rab sabía que Vance llegaría con otros 500, y eso incluía casi la mitad de caballería pesada, pero llegarían a tiempo. Llegó la noticia de los exploradores que tenían escoltando el sur. Mis señores, se acercan jinetes, no pudimos saber su número completo, pero la fuerza avanzada es al menos 100. Markú maldijo. No tenemos tiempo, esto será un lío, pero capturar a Lady Mircella merecerá la pena. Cualquiera con escudos desmontará y se acercará a pie por 3 lados. Tendremos que aceptar una batalla sangrienta con sus caballeros, pero caerán cuando estén rodeados. Sospecho que intentarán liberarse hacia el sur, pero estaremos preparados. Rab intervino, Markú, no deberías formar parte del ataque. Tendrás que dar órdenes si pasa algo o si sus refuerzos llegan antes. Frunció el ceño. Rab, esto va a ser una gran victoria, y no quieres que estemos en la lucha. Sé que no eres un cobarde hoy vi tu destreza salvaje. ¿Cuál es el problema? Esto sigue pareciendo una trampa. Mi padre me advirtió que Lady Mircella era peligrosa. No tengo ningún problema en ir yo mismo, solo te pido que te mantengas al margen. Rab vio que Markú no estaba convencido. O si eso es demasiado pesado, formar parte de la fuerza que surja en su intento de romper el cerco y alejar a Lady Mircella. Finalmente, el heredero de Pink Maiden asintió. Muy bien, ya no hay tiempo para demorar, los hombres atacarán de inmediato. Por todos lados convergieron. Desafortunadamente para los hombres de las tierras de los ríos, no había muchos escudos grandes, los pequeños bucklers y similares eran más comunes entre los exploradores, si es que se molestaban. Los arqueros dejaron un precio mortal. Rab sabía que el enemigo era hábil, incluso Tien elogiaba a los hombres de las tierras de la tormenta y su letal precisión. La guardia personal de Lady Mircella se formó y salió a desafiar a la primera oleada de caballería. Rab entrecerró los ojos, intentando ver qué estaba pasando. Mientras chocaban, llegó un mensajero. Vienen refuerzos, mira allí, solo serán minutos. A lo lejos podían ver figuras montadas y estandartes. Mientras Ser Markú se jactaba ahora de que la victoria era segura, los caballeros de Lady Mircella atravesaron a la caballería más ligera que los cargaba. En lugar de girar hacia el sur, giraron hacia el norte. Los ojos de Rab se abrieron horrorizados. ¿Por qué hay pancartas? ¿Qué bandera onzan?, preguntó Rab con creciente aprensión. Era Ruote y el estandarte del labrador de Dari. Ser Markú gritaba órdenes para ir tras Lady Mircella, y Rab le gritó. Esos no son nuestros refuerzos. Vance no tenía a ningún hombre Dari con él. Piensa, Markú, porque los exploradores se molestarían en estandartes. El heredero de Pink Maiden finalmente lo entendió. Dudo, todavía podemos ganar esto, solo tenemos que llevarnos a Lady Mircella. Si la retenemos como rehén, no se atreverán a atacar. Rab no intentó discutir. Ser Markú fue puesto al mando por el rey Stannis, era su decisión. Ahora que estaba hecha, Rab haría todo lo posible por llevarla a terminar. Con un grito de Invernalia, espoleó a su caballo y galopó con el resto hacia Lady Mircella. La caballería de las tierras de los ríos se había inclinado más hacia el lado sur, donde esperaban que Mircella corriera. El grupo del norte estaba más disperso, y cuando intentaron detener el avance, no pudieron, pero eso sí frenó la guardia de Mircella. Permitía que los del flanco oriental cargaran contra la guardia. Los caballeros de élite eran mejores, pero la cantidad importaba, y los caballos importaban. Antes de que Rab pudiera llegar, vio a varios de los 100 santos ser arrastrados hacia abajo. Los caballeros de Craqueal con cabeza dorada estaban liderados por el quinto hombre más grande que Rab había visto jamás. Empuñaba un martillo que destrozaba tanto a hombres como a caballos donde impactaba. Los caballeros Lannister abatieron a sus perseguidores y crearon un círculo de muerte. Viento Gris se adelantó y asustó a varios de sus caballos,
pero la mayoría de los caballeros mantuvieron su asiento, a pesar de los caballos encabritados y enloquecidos. Uno, que cayó, pudo levantarse y atacar con su espada, aún letal a pesar de estar desmontado. Y entonces Rab estaba sobre ellos, su hoja chocó contra el casco con una fuerza horrible, dejándole el brazo casi entumecido. Su montura le llevó junto al hombre golpeado, y se encontró con otro caballero que frenó su avance. Rab podía oír cuernos sonando en todas direcciones, pero su atención tenía que estar en la batalla. El acero se encontró con el acero, y perdió la pista de casi todo lo demás. Consiguió derribar a un enemigo y luego vio morir a 2 hombres a su alrededor con dagas en la garganta. Flechas caían sobre ellos, los hombres menos blindados de Ser Marku luchaban contra enemigos con armaduras y grandes yelmos. Tart. Craqueal. Baratheon. Los caballeros rugían sus gritos de batalla mientras luchaban en su círculo de asesinatos. Rab y Ser Marku fueron algunos de los pocos soldados que habían vencido a sus enemigos, otros habían muerto, y ahora sus propios cuerpos creaban un impedimento, tanto físico como mental. Adelante, gritó Rab. No tenemos tiempo, derríbalos. Viento Gris soltó un grito cuando un caballo se echó y le golpeó en el cuerpo. Rab vio rojo y brutalmente atacar a un caballero de Craqueal con furia repentina. El heredero de Invernalia se acercó y golpeó brutalmente el pomo de su espada en el visor del caballero, asestándole un golpe resonante. A pesar de las órdenes de Rab, los hombres de las tierras de los ríos estaban cautelosos. No era fácil enfrentarse a ningún caballero, y mucho menos a caballeros como Seraris de la Guardia Real o el Jabalí Fuerte. Y se les acabó el tiempo. Los caballeros enemigos que venían del norte ahora barrían con facilidad a los soldados de las tierras de los ríos, no llegarían a tiempo a Mirsella. Ser Marku, debemos alejarnos, no podemos tener éxito aquí ahora. Ya era demasiado tarde para Ser Marku, el gigante se le había acercado y le había clavado el martillo en el hombro a Piper, aplastando por completo la clavícula y enviando a Marku al suelo. Rab sabía que era inútil intentar llegar a él, en cambio, gritó en voz alta, retirada, conmigo. Rab bloqueó un golpe en su escudo y luego giró su caballo y se alejó. El enemigo venía del norte pero también del sur. Más cuernos respondieron en el este y el oeste. Eligió una dirección, eligió el oeste y reunió todo lo que pudo para huir en esa dirección. Rab vio a la banda original de jinetes de las tierras de la tormenta contra la que habían luchado horas antes. Montaron para bloquear su escape, y Rab volvió a gritar. Adelante, dentro de ellos y atravesad. Invernalia. Alzó su escudo para bloquear la flecha solitaria que iba en su dirección. No sabía cuántos hombres llevaba consigo, pero era suficiente para tener una oportunidad. Rab chocó con el primer jinete, bloqueando con su escudo y luego cortando el cuerpo para rozar al caballo mientras pasaba. Era consciente de Viento Gris, herido pero aún letal, clavando sus colmillos en la pierna de un enemigo. Tras unos segundos tensos que fueron un borrón, Rab logró luchar con una veintena de hombres. Sintió una satisfacción sombría al ver al arquero que había intentado matarlo varias veces apuñalado con una lanza corta por uno de los guardias de Invernalia que estaba con él. Rab siguió cabalgando hacia el oeste, algunos le seguían, y otro grupo intentaba cortarle para que no fuera al norte. Un largo claxon sonó de nuevo, igual que el que originalmente había señalado que era importante que todos acudiera. Duró exactamente lo mismo, y Rab supo que Ser Carillevance estaba en otra emboscada. El heredero Stark no tenía forma de comunicarlo, y parecía que el enemigo iba a poder interceptar a Rab. Cabalgamos hacia el oeste mientras nuestros caballos nos permitan, cuando cae el crepúsculo, nos dividiremos en parejas e intentaremos regresar al campamento del rey por la noche. Su voz estaba teñida de amargura y cansancio. No había necesidad de que esto ocurriera. Muchos hombres buenos y una gran parte de los exploradores de las tierras de los ríos estaban ya muertos. Solo dificultaría aún más la marcha hacia el sur y permitiría a sus enemigos una enorme ventaja táctica. Asterisco asterisco asterisco. Eso había estado más cerca de lo que me gustaba. Mi guardia había demostrado su destreza y mantuvo la línea mientras se activaba la trampa. Los arqueros también sufrieron algunas bajas una vez que los soldados desmontados se acercaron. En definitiva,
Esa batalla había sido sangrienta. El siguiente fue casi sencillo. Los verdaderos refuerzos para los exploradores enemigos cargaron como lemmings hacia el sonido del cuerno. Mis grupos restantes de arqueros y ballesteros lograron posicionarse en ambos flancos y redujeron bastante las filas. Su carga se vio aún más enredada por las trampas en las que caían. Especialmente cuando movía los postes pequeños con tela roja a zonas sin trampas. Después fue una operación sencilla de limpieza con Ser Lile, Ser Jaspe y los pesantes de Ser Gaden cargando para rematarlos. Fue una victoria costosa, pero probablemente infligimos una relación de bajas de 3 o 4 a 1. También conseguimos capturar algunas de sus monturas, reemplazando a un buen número de las nuestras que se perdieron en los combates. Por supuesto, no conseguimos aniquilar a todos, muchos lograron escapar, pero estaban más allá de la destrucción. Ordené a todos menos a unos pocos grupos de exploración que se retiraran a nuestro campamento avanzado y atenderan a los heridos. Lady Brienne había logrado romperse los puntos mientras gritaba el nombre de su casa. Tendría que darle una charla sobre eso, pero no la mandaría lejos. Era demasiado buena como escudo de carne para dedicarla a entrenar reclutas. Lo que más me sorprendió fue que mi magia volvía a crecer. No lo había estado probando últimamente por la necesidad de tener una reserva por si algún asesino sombrío volvía a hacerse notar. Cuando usé una fórmula suave de amplificación de voz, salió a un nivel de decibelios mucho más alto de lo que debería. Luego, en combate, la amplificación de la fuerza que usaba para mis dagas era mucho menos agotadora de lo normal. Todo esto fue algo bueno, pero una vez más me hizo preguntarme por qué estaba pasando esto. Ser Jasper había reemplazado a Brienne cuando ella fue a volver a ponerle los puntos. Ser Marlowe era mi segundo guardaespaldas en ese momento. Mi protocolo para el Stormwar era llevar 2 de ellos conmigo, día y noche. Fui a inspeccionar a los heridos, eran muchos, pero me alegró ver que se había preparado un triaje básico y que el maestre, junto con algunos soldados algo más conocedores, hacían rápidamente lo que podían. Gracias a mis preparativos, había abundantes suministros médicos. Se establecieron 3 estaciones, una zona para quienes no lo lograron, otra para los gravemente heridos y que podían ser salvados, y la última sección para quienes tenían heridas poco probables de ser mortales. Ser Gladen de mi guardia de la tormenta se acercó. Lady Myrcella, tengo graves noticias. Uno de tus Stormwar resultó gravemente herido. Lam recibió una puñalada en el vientre y lo trasladaron allí. Señaló hacia la zona buscando soldados heridos que no sobrevivieran. Tragué saliva con dificultad y apreté la mandíbula. Lam era el único guardia de la tormenta que no era caballero ni noble. Su forma de formar parte de mi guardia élite estaba en parte diseñado para servir como ejemplo aspiracional para los reclutas y los hombres de armas regulares. Llévame con él ahora. Quien tomó la decisión de que no podía ser salvado. El maestre dijo que le habían perforado el estómago y que no podía hacer nada. Las heridas en el vientre son graves, probablemente tenga razón, mi señora. Maldije en silencio. Eran malos. Si la pared abdominal interior había sido perforada, era casi imposible cerrar correctamente la herida. También era un lugar desagradable para contagiarse, y la peritonitis podía ser mortal por sí sola. La leche de fuego era un buen antiséptico, pero probablemente tardó un par de horas en recuperarse. Tenía que intentarlo, y si mis habilidades se hubieran hecho más fuertes, quizá podría. Ser Jaspe, tráeme leche de fuego, aguja, hilo, leche de amapola, agua y vendas. Deberían estar en la segunda zona, allí. Entré en la tienda y vi la cara pálida de Lam tumbado en una camilla. Era una tienda más pequeña, que solo lo alojaba, probablemente por su posición como miembro de mi guardia de la tormenta. Estaba inconsciente y al borde de la muerte. Me limpié las manos a fondo en una palangana y vertí un poco de leche de fuego sobre ellas cuando Jaspe trajo los suministros. Quité la venda que me habían puesto, estaba empapada de sangre y había un hedor que salía de su cuerpo. Respiré hondo a pesar del olor y me giré hacia mi Stormwar. Déjame solo con él y no me molestes a menos que sea urgente. Ser Gladen frunció el ceño, vigilaría a nuestro hermano de armas. Puede que fuera un plebeyo y no un caballero,
pero era capaz y lideraba bien a sus hombres. «Puedes vigilar fuera», respondí. Le entendía, pero iba a intentar algo que no se entendería. Sir Barlow puso suavemente una mano en el hombro de Gladden. «Vamos, señor, Lady Mircella sin duda desea rezar por su alma en privado». Con su partida, recordé mis experimentos con animales. La fórmula médica que había reunido era algo sencilla en su naturaleza. Fomentaba un crecimiento rápido en sangre, tejido, piel, casi cualquier cosa. Había sido prueba y error con las pequeñas criaturas, pero funcionó. Solo que, a veces, no lo había hecho, a veces el crecimiento que creaba se descontrolaba y mataba. No era algo que quisiera probar en un humano, a menos que no hubiera otra opción. Como aquí. Lo primero que hice fue abordar la pérdida de sangre. Eso fue bastante fácil, una vez había podido reemplazar el doble de sangre en una rata, así que reponerla no debería causar demasiado problema. Mantuve una presión firme sobre la herida abierta y dejé que mi fórmula mágica hiciera que sus células sanguíneas se reprodujeran. La energía para hacerlo no provenía del cuerpo sino de las energías mágicas que desplegaba. Dejé que el hechizo se procesara durante 1 o 2 minutos y vi cómo un poco de color volvía a la cara de Lam. Me sentía un poco débil por el esfuerzo, había estado usando mis mejoras de reflejos todo el día, junto con vectores de fuerza y el aumento de audio. Después, bañé las entrañas con leche de fuego, esperando que funcionara. Luego trabajé en el revestimiento del estómago. Aquí, las cosas fueron complicadas y requirieron que utilizara 2 fórmulas diferentes. La primera era fomentar el rápido crecimiento del tejido blando de la pared estomacal, la segunda era tocar muy suavemente el tejido para que se estirara sobre la herida. El sudor empezó a perlarme en la frente mientras trabajaba. Fueron necesarios pequeños cambios en la fórmula, pero fracción de milímetro a fracción, la herida interior se cerraba. Sentí una oleada de debilidad pero apreté los dientes. Lam no podía morir. Era el puente entre el plebeyo y el caballero, iba a ser un símbolo de lo posible, lo que haría que mis soldados lucharan aún más duro. Sin mencionar cómo quedaría si le concediera a alguien el honor de ser un guardia de la tormenta, solo para que muriera casi inmediatamente después. Nunca conseguiría que nadie aceptara el puesto de nuevo. No tenía elección, tuve que aguantar y verle curado. Ahí, está cerrado. Después trabajé el abdomen, aquí simplemente usé aguja e hilo para cerrar la herida exterior. Trabajé rápido y con precisión, y pronto le cosieron. Me puse una venda nueva y pasé al último paso. Esta era una de las que más dudaba, ya que no era un genio médico en mi primera ni segunda vida. Había hecho cursos de anatomía humana en el colegio de guerra, y conocía fórmulas mágicas para elevar la temperatura central del cuerpo, aunque normalmente eso era para evitar congelarse en la tierra helada de los comunistas. Creía que elevar la temperatura central aceleraba las respuestas inmunitarias al estimular a las células B a producir los anticuerpos necesarios. Se suponía que las fiebres ayudaban al cuerpo, así que subir la temperatura central antes debería darle al amo una mejor oportunidad de combatir infecciones. El cansancio hasta los huesos me hizo perder el cálculo mental necesario, pero conseguí controlarlo. Lam empezó a calentarse hasta 38,3 grados, o lo más cerca que pude estimar. Mi visión empezó a nublarse y me di cuenta de que mi mano temblaba. Tenía la temperatura estabilizada, pero tenía que seguir con la fórmula, seguir. La oscuridad consumió mi vista y mi cuerpo se desplomó. Capítulo 36. Brienne se despertó temprano, su herida recién abierta no le facilitaba el descanso a pesar del agotamiento. El campamento avanzado sería derribado y trasladado pronto. Rara vez se quedaban en un sitio más de un día. Después de que la cosieran, Sir Jasper le dijo que Sir Gladden había tomado su turno y servía junto a Sir Barlow. Brienne sabía que Mircella insistiría en que descansara, así que en lugar de enfrentarse a Mircella con una herida recién cosida, dejó de hablar y simplemente se fue a la cama. Ahora que era de mañana, serviría junto a Sir Theo en guardia durante el día. Ella y Sir Theo fueron informados de que Mircella vigilaba a Lam, que había sido mortalmente herido. Brienne no había pasado mucho tiempo con Lam, había estado muy callado cuando estaba entre los otros Stormward.
Brienne sospechaba que se sentía un poco fuera de lugar entre los guardianes elegidos por Myrcella, dado su origen común y la falta de caballería. No habría sido su primera opción como guardia de la tormenta, pero el hombre era perspicaz y rápido, y a veces eso importaba más que la habilidad marcial para proteger a alguien. Llegó a la tienda y Ser Barlow la saludó. Lady Myrcella nos prohibió romper su vigilia, salvo emergencia. Brienne empezó a fruncir el ceño, pero el tirón de la puntada la detuvo. Ella respondió despacio, nos moveremos hoy, y ya ha pasado la noche. Asumiré la responsabilidad si considera que la interrupción no ha sido justificada. Ser Gladen asintió, suficiente, también haré mis respetos a Lam. Entraron en la tienda y vieron a Myrcella tendida en el suelo inconsciente. Brienne se movió, más rápido que sus compañeros, y estuvo junto a Lady Myrcella en un instante. Está respirando, sin heridas, dijo Brienne a las demás. Myrcella, Myrcella. Despierta. La princesa soltó un suave gemido pero no despertó. Iré a buscar al maestre, anunció rápidamente Ser Theo y salió corriendo de la tienda. Simplemente está agotada. Nadie entró en esta tienda, lo juro, preguntó Ser Gladen. Brienne no estaba segura. Ser Barlow también se acercó y miró a su alrededor. Ser Gladen, comenzó Barlow, Lam te parece diferente. El caballero miró hacia la camilla, y Brienne le oyó inhalar bruscamente. Su color está mejor, su herida ha sido cosida, es obra de Myrcella. Ambos examinaron la herida y poco después llegó el maestre. Brienne esperó nerviosa a que él determinara qué le pasaba. El maestre la examinó a fondo y ordenó que la llevaran a una tienda. Ser Gladen, sin embargo, intervino y sugirió que sería mejor cuidarla allí para evitar alarmar el campamento. Brienne sentía que debería haber pensado en eso, era ese tipo de pensamiento que Myrcella esperaba de su guardia de la tormenta. No veo nada malo en ella, su respiración es constante, su corazón late con fuerza y no veo ninguna herida. Parece que se ha agotado por completo. Creo que despertará a su tiempo, cuando lo haga, querremos darle agua y asegurarnos de que coma, pero al principio con calma para que no se purgue. Cuando el maestre se marchaba, Ser Barlow le detuvo. Lam parece estar mejor, por favor, revísalo. El maestre lo hizo y murmuró sorprendido. Esto, es extraordinario. Quien le cosió la herida conocía su oficio. De alguna manera, su vitalidad ha sido restaurada. No puedo explicarlo, pero tampoco quiero darte esperanzas. Si las heridas en su interior no estaban cerradas, no importaba. Cualquier comida o bebida que consuma no se retiene donde debe estar, sino que se filtra en sus entrañas. ¿No pudiste arreglar el agujero interior?, preguntó Ser Barlow. La carne que mantiene contenida tu comida no es como la carne de tu músculo o tu piel. No puede cerrarse tan fácilmente, la sustancia no es la misma. Quien cerrara sus heridas no era un maestre y no conocería esos detalles. Quizá le ha hecho sentir más cómodo, pero su destino es el mismo. Ser Barlow negó con la cabeza. No, no creo que lo sea. No había nadie en esa sala, salvo Myrcella. Veo el color en las mejillas de Lam, veo cómo su pecho sube y baja con facilidad. Lady Myrcella hizo esto. Rezó y se mantuvo en guardia, estoy segura de que suplicó a los 7 que lo sanaran, y ahora ha sido sanado. Brienne vio al maestre lanzarle una mirada compasiva. Espero que tengas razón, pero tengo otros que atender a otros. El maestre no creía que Lam se recuperara. Ser Barlow lo hizo. Brienne no creía que Myrcella pasara el tiempo perdiendo el tiempo. Si cosía la herida, tenía que creer que estaba logrando algo. Un leve escalofrío le recorrió la espalda. El agotamiento de Myrcella, algo que Brienne nunca había visto antes, combinado con el potencial de alguna curación milagrosa de Lam, estaban conectados. No sabía, ni cuándo despertaría Myrcella o si Lam sobreviviría. En cualquier caso, su deber era proteger a Myrcella y hacer guardia. Y así lo hizo. Asterisco asterisco asterisco. Eddard Stark luchaba por controlar su temperamento. No era algo con lo que luchara solo. La falta de sueño, el progreso lento, las moscas y el calor del verano agravaban la frustración de todos. Desde la batalla de las doncellas,
como ahora la llamaban los seguidores del campamento, el avance había estado plagado de retrasos. Los exploradores temían alejarse mucho del campamento. Rab se ofreció voluntario de nuevo, pero esta vez Eddard se negó. No iba a permitir que su heredero muriera allí fuera como explorador. Menos de un tercio de los que habían cabalgado con Marku Piper había regresado. Aquella noche, la preocupación le carcomía las entrañas, a pesar de la seguridad de Bran de que Rab estaba entre los vivos. Su hijo no regresó hasta bien entrada la noche, exhausto, pero entero. Ser Marku no tuvo tanta suerte. 2 días después, encontraron su cadáver junto con muchos otros hombres que habían muerto en batalla. Edmure estaba desconsolado y se culpaba por apoyar el plan de Ser Marku. Todo el ambiente del campamento se había vuelto agrio, y las incursiones nocturnas seguían continuando. Tomaron medidas para minimizar el daño causado, ampliaron aún más el perímetro exterior, pero eso también requirió más soldados para vigilar por la noche. La enfermedad también se había instalado en los campos, por suerte, no era algo grave, pero la limpieza básica y la distancia adecuada antes de aliviarse se volvieron menos frecuentes cuando los hombres estaban privados de sueño, doloridos, de duelo y frustrados. En general, fue una experiencia miserable. Bran había compartido algunos de sus sueños, pero Eddard apenas podía entenderlos. Una corona de fuego que provocaba gritos. ¿Era esto una referencia a Stannis y Errejor? Luego estaba el sueño de Bran de una nieve interminable que enterraba Invernalia, hasta que solo se pudiera ver la torre más alta. Se acercaba el invierno, hablar de un verano interminable era una locura. Por una vez, a Ned no le importaría que la temporada se acelerara, el maldito calor solo aumentaba su miseria. Bran compartió otros sueños. Sueños de criaturas marinas con tentáculos luchando entre sí. De una mantícora gigante, y más, como una estela roja en el horizonte que parecía no tener un significado claro. Los Greyjoy van a la guerra entre ellos. Amer y Lorch haciendo algo importante. Todo era inútil, y empezó a dudar del valor de la presencia de Bran. Entró en la tienda de Stannis. Cada noche, Ned, Rav, Davos, Edmure, el rey Stannis y media docena de nobles más discutían los acontecimientos del día, su progreso y si había alguna otra noticia. Esta vez, Edmure pidió primero una audiencia más privada, y los otros nobles no asistieron. Edmure carraspeó. Hay poco que recolectar, es bueno que estemos ofreciendo dinero a la gente local a cambio de comida, pero la gente ya ha perdido tanto. No tienen medios fáciles para conseguir comida sin sus hombres capaces, y hubo un incidente que podría requerir justicia del rey. Stannis parecía cansado. Entonces, vamos con ello, ¿qué ha pasado? Algunos de los hombres juramentados a Lord Magister fueron a conseguir comida. Ofrecieron la moneda, pero los aldeanos se negaron. Insistieron, y les lanzaron piedras. 2 de los aldeanos fueron asesinados. Los aldeanos quieren justicia y desean audiencia contigo. Eddard frunció el ceño, esto no era bueno, pero difícilmente era algo que debía llevar al rey. ¿Por qué no juzgas en lugar de tu señor padre, Edmure?, preguntó Ned. Edmure parecía incómodo. La casa Magister es una vasalla leal de los Tully, creo que los hombres sobreactuaron con las pequeñas piedras que les lanzaban. Deberían ser castigados, pero Lord Magister está en Seagard, y eso tendría las relaciones. Ser Davos arqueó una ceja, sin embargo, su rey ya tiene fama de ser un hombre duro, así que quiere que él decida su destino. Edmure asintió, y Stannis pareció irritado. Tenemos poco tiempo para esto, pero está bien. Presentad quién habla por la aldea y quién habla por los hombres Magister. Lo que siguió fue un rápido resumen de los hechos. Los aldeanos se negaron a la orden legal de entregar su comida. Explicaron cómo el malvado viejo león se lo había llevado todo. Cada pollo, gallina, vaca y cerdo, así como cualquier grano, verdura, fruta y carne. No les quedaba nada en absoluto, lo poco que les había dado la princesa cuando sus hombres fallecieron y lo que podían cazar y recolectar. Que no era mucho. Los chicos que lanzaron las piedras eran demasiado jóvenes para ser reclutados, pero los frustrados hombres Magister los habían acorralado y matado. La aldea había entregado su comida entonces, y ahora deseaba la justicia del rey.
Los hombres Magister dijeron que simplemente estaban cumpliendo con su deber. Que habían sido atacados con piedras, una piedra había derribado a un hombre montado, golpeándolo en la cara. Solo había resultado herido, pero podría haberle matado si la caída hubiera salido mal. Afirmaron que solo planeaban arrestar a los responsables para retenerlos por la justicia de Edmure, pero respondieron con cuchillos. Eddard percibió una falsedad allí, pero dependía del discreción del rey. Chicos o no, usar piedras y cuchillos contra hombres que obedecen la orden del rey es un delito. Los hombres de armas de la casa Magister no tienen culpa. La boca de Edmure se abrió sorprendida. Su gracia. No había necesidad de matar chicos por una ira justificada, y... Viniste a mí para juzgarme, no tenías necesidad. Ahora quieres impugnar mi decisión. Mi reino será de orden, se seguirán las leyes y no se tolerará la desobediencia. Edmure se calmó, y Eddard sintió que necesitaba una solución mayor. Estas aldeas y pueblos tienen poca comida para nuestro ejército. Sí, la comida adicional ayuda cuando nuestras líneas de suministro se alargan, pero hay poco que ganar y mucha animosidad que generar. La opinión del pueblo llano no influirá en señores ni decidirá las batallas, pero no debe ser ignorada. La mitad de nuestros hombres de combate son reclutas de la gente común. Más importante aún, esto tiene las manos de Lady Myrcella por todas partes, aportar una miseria después de que Tywin haya robado todo y su propia reputación se haya fortalecido. Stannis lo consideró. Con nuestra lenta marcha, nuestras líneas de suministro no están tan estiradas, pero eventualmente lo estarán. Por ahora, podemos prescindir de la búsqueda de alimento, pero a medida que nos acerquemos a desembarco del rey, puede que no tengamos esa opción. Rab se movió. Su gracia, creo que debemos reconsiderar cómo estamos llevando a cabo esta guerra en su conjunto. El hijo de Ned se acercó a las cifras en el mapa sobre la mesa. ¿Me permites? El rey asintió. Las fuerzas de Lady Myrcella tienen tanto éxito porque han tenido tiempo de preparar el terreno a su gusto. Saben que tomaremos el camino más rápido hacia el sur. Si nuestra intención era llegar a tiempo para ayudar a los Tyrell, probablemente ya será demasiado tarde, a menos que Tywin Lannister decida dejarse sitiar en desembarco del rey. Edmure frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo? Tenemos que dejar de hacer lo que se espera. Ser Markú tenía un buen plan, era una estrategia admirable, y funcionó hasta cierto punto. La dificultad era que sus oponentes ajustaban sus tácticas rápida y eficazmente, y él insistía en jugar el juego que ofrecía nuestro rival. Tenemos que dejar de reaccionar, dejar de hacer lo que se espera, dejar de aprovechar las oportunidades que nos cuelgan. No, necesitamos un plan diferente. Venga, dilo ya, exigió Stannis. Si los Tyrell ganan, la guerra está prácticamente terminada. Sin embargo, si pierden, entonces nos enfrentaríamos al ejército Lannister superviviente y al resto de las fuerzas de las Tierras de la Tormenta. Sabemos por la batalla en el Tridente que menos de la mitad de las Tierras de la Tormenta se reunieron. Nuestro ejército llegará enfermizo, agotado, exhausto y con la moral baja. Podríamos ganar, sí, pero la derrota también es plausible. Davos frunció el ceño. Si no seguimos persiguiéndolos, la fuerza de Ser Barristan podría acudir en ayuda de Tywin, y podrían moverse más rápido que nosotros, así que quizá lleguen a tiempo. Rab asintió. Cierto, pero esto es lo que propongo, nos movemos hacia el oeste con parte de nuestro caballo y gran parte de nuestro infante. Enviamos rápidamente a nuestro caballo restante hacia el este. Nuestro avance hacia el sur se detiene y tienen una difícil decisión sobre qué hacer. Sospecho que permanecerán en su mayor parte en su lugar. Esto los congelará durante unos días, y luego ambos grupos se dirigirán hacia el norte. La infantería guarnecerá Harrenhal con una fuerza considerable. Podríamos abastecer fácilmente el lugar para un asedio prolongado. Una fuerza de 20.000 hombres es demasiado grande para ignorar, pero casi imposible de desalojar incluso con todo el ejército Lannister y de las Tierras de la Tormenta. Tendría que ser sitiada. Los labios de Stannis se habían apretado. ¿Quieres que nos retiremos de un enemigo? Sí, Rab notó que estaba en un terreno difícil, así que siguió adelante.
Nuestro caballo tiene suficiente velocidad para dirigirse al camino de Duskendale o a Maidenpool. Esto genera incertidumbre en nuestro objetivo, deberían enviar una fuerza para romper también la carretera de Duskendale. ¿Cuál es nuestro objetivo real para nuestros caballeros?, preguntó Edmure. Mar. Tenemos la ventaja abrumadora en las aguas, deberíamos usarlo. Cuanto más cerca estemos del mar, más fácil será abastecer a nuestros hombres. También tenemos nuestra elección de objetivos. Podríamos aterrizar en Duskendale y estar en las afueras de Desembarco del Rey. Podríamos navegar y dejar a nuestros hombres en el Bosque del Rey, o tomar Pergaminos, o Evenfall Hall, o si queremos arriesgarnos, Bastión de Tormentas mismo. Garland Tyrell ha escrito que está marchando por el camino del océano, amenazando a las tierras del oeste. Amenazamos las tierras de la tormenta. ¿Qué hacen entonces nuestros enemigos? Edmure frunció el ceño. Pero ¿cómo nos gana eso la guerra? Tendremos que luchar contra su fuerza principal tarde o temprano. Sí, pero en nuestros términos, no en los de ellos. Pregunto de nuevo, ¿qué haría Tywin Lannister? Abandonar Desembarco del Rey. Abandonar las tierras de la tormenta. Abandonar las tierras del oeste. La capital no puede alimentarse sola si los tenemos bloqueados. Deben marchar ahora, son ellos quienes vienen a nosotros, y nosotros somos quienes podemos preparar el terreno como queramos. Eddard vio el sentido en los pensamientos de su hijo. Sin embargo, hubo problemas. Si Mace Tyrell era derrotado, era posible que su heredero menos marcial pidiera la paz. También aumentaría drásticamente la duración de la guerra, el verano no podía durar para siempre, y se necesitaban hombres para la cosecha. Veo sabiduría en esto, hijo mío, pero cuanto más dure esta guerra, más sufrirá la gente. Hay otras posibilidades aparte de la aplastante victoria de Tywin sobre Mace o la derrota de Mace sobre Tywin. Y si luchan hasta un punto muerto, uno en el que los Tyrell aún tengan su ejército y se retiren en buen orden. Rab miró sorprendido a su padre, pero continuó con valentía. Es posible, pero no podemos seguir bailando a su ritmo. No nos servirá de nada llegar maltrechos e incapaces de luchar cuando podríamos hacer mucho más para asegurar nuestra victoria final sobre los Lannister. Ser Davos miró el mapa. Su gracia, sé más sobre el mar que sobre batallas terrestres. El joven Stark dice la verdad sobre Desembarco del Rey. Nuestros barcos han acorralado su flota en la bahía de Aguas Negras, y los superamos en número con creces. No pueden traer comida, pasarán hambre, y puedo asegurarme de que ningún contrabandista pueda traer comida al puerto. Edmure volvió a mirar el mapa. No creo que Lord Tyrell vaya a perder, tiene los números, y acabamos con el perro rabioso de Tywin. También estarán cansados de su batalla y de su marcha. Ned vio a Arab hacer una mueca. Tío, si gana Lord Tyrell, no hemos perdido nada. Habremos ganado. Debemos prepararnos para los resultados en los que no han ganado. Edmure miró el mapa y luego emitió un sonido afirmativo mientras asentía con la cabeza. Stannis, sin embargo, seguía pareciendo enfadado, el sonido de dientes rechinando apenas se escuchaba. Los hombres dirán que temía enfrentarme a mi sobrina. Davos negó con la cabeza, dirán que tomaste una decisión sabia, o si acaso, que Ser Barristan, como el mayor caballero vivo, fue tu superior en batalla. No habría vergüenza en eso, su gracia. No, dirán que fue Myrcella. Su presencia en la llamada batalla de las doncellas lo asegura. Los hombres siempre han intentado hacer bromas a mi costa. Encontrarán su parloteo de una niña humillante mucho más excitante que si fuera Ser Barristan. Eddard aún no estaba seguro en su mente cuál era la mejor opción. Stannis miró el mapa y luego a sus consejeros. Consideraré la mejor opción y tomaré mi decisión antes de la mañana. Miró a Rav. Tienes la cabeza bien puesta, si no sigo tu consejo, no renuncies a darme más en el futuro. Valoro más el desacuerdo honesto que los aduladores vacíos y los lameplatos. Rav asintió y salieron de la tienda para atender a sus propios hombres. Eddard habló un poco más con Rav sobre sus preocupaciones ante una guerra más prolongada. Los dos hablaron hasta bien entrada la noche. Eddard estaba bastante satisfecho con el hombre en que Rav se había convertido.
Su heredero tenía un dominio de la estrategia y la logística que superaba el suyo, salvo algunos puntos ciegos que Eddard le ayudó a considerar. La elección ya no estaba en sus manos, le correspondía al rey Stannis decidir. Asterisco asterisco asterisco. El padre de Jaime venía, y Jaime no podía esperar para cederle el cargo de mano. Mace Tyrell marchaba con una fuerza enorme por el camino de las rosas. Afortunadamente, el ejército Lannister bajo el mando de Tywin llegaría primero a desembarco del rey. Poder follar a su hermana había sido un enorme alivio para él, al igual que permitir que Cersei hiciera lo que quisiera. En su mayoría, había intentado que se enviaran órdenes para asaltar Duskendale, claramente con la intención de matar a Ser Adam. Por suerte, había logrado convencerla de que perder a cualquier número de soldados al asaltar una fortaleza bien defendida pondría en riesgo la ciudad, y ella cedió. Tywin había enviado instrucciones con antelación. No quería fanfarria ni recepción en las puertas, en cambio, deseaba dirigirse rápidamente a la Fortaleza Roja y reunirse inmediatamente con el Consejo Privado. O lo que quedaba del Consejo Privado. Tywin entró con paso firme con su hermano menor Kevan. Eso lo hacía 4 Lannister, el maestre Pycelle y Varys. Jaime siempre esperaba que su padre pareciera severo, pero la expresión en el rostro de Kevan le provocó más preocupación. La expresión de su tío era la de un hombre que apenas contenía un temperamento formidable, nada que Jaime conociera a Jaime. Varys se levantó, mi Lord Lannister, toda la ciudad se alegra de que haya venido. Se han encendido velas en los septos y el guerrero ha sido inundado de oraciones por vuestro éxito marcial. Su padre miró al hombre pero no respondió. Cersei se levantó, padre, es bueno ver que estás bien. ¿Está Myrcella contigo? No, respondió Tywin. Se sentó, y Kevan tomó el de al lado. No tenemos tiempo para perder tiempo en cortesías. ¿Cómo se conserva el suministro de alimentos de las ciudades? Jaime y Cersei se miraron. Jaime sabía que tenían suficiente comida para su guardia, y en caso de asedio a la Fortaleza Roja, estarían bien, pero nunca tuvo buen criterio numérico. Cersei se detuvo, sin estar segura tampoco. El gran maestre Pycelle acudió en su rescate y recitó información sobre grano, carne y otros alimentos. Ejem, mi Lord Lannister, con la constante llegada de venado y cerdo de las tierras de la tormenta, hemos evitado el hambre total. Pero solo por el momento. La ciudad tiene, ejem, demasiadas bocas que alimentar. El maestre se acarició la larga barba mientras ordenaba sus pensamientos. Ahora no ha llegado comida del mar, de las tierras de los ríos ni del dominio. Las tierras de la corona nunca han podido sostener a la población de desembarco del rey por sí solas. Kevan asintió. El bloqueo naval no es algo que se pueda arreglar. Si no sitian, no podrán llegar más importaciones desde las tierras de la tormenta. Eso le venía bien a Jaime, los asedios eran una mierda. Prefería mucho más una pelea directa que semanas esperando sin hacer nada. Ya había hecho suficiente de eso. Expulsad a las criaturas inútiles de Flea Bottom y sellad las puertas salvo para la entrega de mercancías. No necesitamos a alguien como él aquí. Asegúrate de que la Fortaleza Roja esté más que suficientemente abastecida, ordenó Tywin. Jaime supuso que el hecho de que los guardas doradas expulsaran a los plebeyos más pobres de sus hogares les haría un poco de sangre. Era cruel, pero también lo era el hambre. Quizá los desgraciados podrían vivir de la tierra o encontrar algún pueblo que necesitara su mano de obra. No era del todo imposible, ya que muchos hombres aptos habían sido llamados a servir como reclutas. O pueden volverse bandidos. Independientemente de sus sentimientos, Tywin había hablado. Tywin exigió respuestas sobre una variedad de temas, la disposición de los reclutas y caballeros de las tierras de la corona, el estado de las murallas y la ausencia del maestro de la moneda. Tywin se había molestado porque Ser Adam estaba sitiando Duskendale y ordenó que lo llamaran de inmediato. Estaba furioso con la partida de Meñique, llevándose soldados con él así como una cantidad nada despreciable de la moneda gratuita disponible del tesoro. ¿Qué locura absoluta te invadió? Lyse Arryn es Lyse Tully. Su hermana está casada con Stark. Su padre es Hoster Tully. Si a Lyse le importaba Meñique, y no era solo un plan para alejarse de la ciudad,
ahora no tiene razón para no unirse a nuestros enemigos. No habéis hecho más que multiplicar a nuestros enemigos, reducir la moneda disponible para pagar a los capas doradas y a nuestros soldados, y despojaros de defensores. Jaime vio a Cersei marchitarse bajo la ráfaga cáustica de su padre. Era nuestra única esperanza. Necesitamos el valle, o estaremos en inferioridad numérica. Tywin la fulminó con una mirada fulminante de sus ojos verdes salpicados de oro. El peso de su desprecio se sentía como un peso físico. Jaime carraspeó y acudió en ayuda de su hermana. Padre, lo hecho está. Ahora que estás aquí, puedes asumir el cargo de mano y podemos seguir adelante. Tywin volvió la mirada hacia Jaime. Tomaré el mando como mano y como regente. Entendí la necesidad de luchar personalmente en el juicio de los 7 para asegurar la victoria, pero usted se fue de la ciudad sin un liderazgo adecuado. Jaime parpadeó, confundido. Padre, empezó, pero Cersei le interrumpió. ¿Qué? Soy la madre de Joffrey. Soy el regente. Por supuesto, deferiré a tu sabiduría cuando. Esto no está en discusión, así será. Ahora cállate, hija. Jaime hizo una mueca, casi esperando un estallido explosivo de su hermana, pero ese era padre. Este era Tywin Lannister. Si había algún hombre en los 7 reinos capaz de intimidar a Cersei Lannister, ese era él. Lord Varys, necesito toda la información que tenga sobre Melisandre de Assay. También quiero que vuestros pajaritos escuchen a cualquiera que tenga tratos con magias oscuras o conozca los ligadores de sombras. Arrestada Toros de Mir si sigue en la ciudad. Jaime vio que Varys parecía algo incómodo por una vez. Mi señor, sin duda obedeceré. Puedo preguntar qué ha causado esta curiosidad. Stannis tiene a una bruja a su servicio, que envió a una criatura de sombra para asesinarme. Quiero saber cómo fue posible esto y qué podemos hacer para evitar que vuelva a ocurrir. El maestre Pycelle tartamudeó, imposible, mi señor, probablemente fue un hombre sin rostro que usó algunos trucos oscuros. La magia son solo historias supersticiosas que... No hables de cosas que no comprendes, Pycelle interrumpió Tywin con un tono frío de furia encadenada que Jaime solo había escuchado 2 veces en su vida. Esa criatura era de origen sobrenatural, y solo el acero valirio podía hacerle daño. Era el turno del maestre de marchitarse bajo la mirada del señor de Roca Casterly. El anciano solo pudo asentir, sin atreverse a decir una palabra más. A Jaime le importaban poco las historias de sarcasmos, gruñones y cosas que hacían ruido en la noche. Sin embargo, los dragones existieron una vez, y también otras criaturas extrañas. Su padre estaba vivo y bien, así que fuera lo que fuera esa criatura claramente podía ser asesinada. Tywin continuó hablando, Pycelle, recogerás cualquier acero valirio de la ciudad, ya sea de una cadena de maestre, un adorno o un cuchillo, encuéntramelo. Quiero que se forjen tantas cuchillas pequeñas como sea posible. Si no hay suficientes, entonces haz que te fabriquen puntas de virote para ballesta. Como usted diga, mi señor. Tywin había dado sus órdenes a Varys y Pycelle y luego los había despedido, dejando la habitación solo para la familia. Tywin señaló a Kevan. Necesito saberlo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está muerto mi hijo mayor? Cersei miró a su tío. Lamento lo que le pasó a tu hijo. Di instrucciones explícitas a los mercenarios de no dañar a ningún miembro de sangre Lannister. No me arrepiento de haber actuado. Si hubiera esperado, habrían muerto Jaime, Lancel, Joffrey, Myrcella y Tommen. Jaime mantuvo el rostro sereno, sabía que su amante mentía, pero no sería él quien la expusería. Y con meñique fuera, realmente no había nadie que negara sus mentiras. Kevan se erizó. He hablado con Tyrek, los mercenarios no hicieron ningún esfuerzo por evitar atacarle a él o a Lancel. Usé lo que tenía para trabajar, tío. Lloro también por Lancel, pero los mercenarios son notoriamente poco fiables. Kevan resopló. Tu incompetencia costó la muerte de mi hijo. Casi mata a tu hija. Casi mata a Tyrek. Casi mata a Tyrion. ¿Cuánta sangre Lannister casi se pierde con tu idiotez? Había cientos de otras formas en que podrías haber acabado con la vida de Robert fuera de este tipo de masacre.
La vida de Robert ni siquiera debería haber necesitado un final, ¿cómo no ibas a tenerlo en tu mano? La mujer más hermosa del mundo, con un hombre sencillo de deseos simples. No estabas aquí. Tú y padre estabais en las tierras del oeste, donde nadie se atreve ahora a desafiaros. No tienes ni idea de cómo era, me deshonró en cada paso, ese gordo, miserable y borracho patán. Intervino Tibin, si no pudiste, deberías haber enviado un mensaje. Con mis 2 hijos aquí y las altas citas para nuestra familia, supuse que tú tenías todo bajo control. Claramente, me equivoqué al confiar en ti. Por eso has terminado como regente. No participarás en las reuniones del Consejo Privado. Puedes estar presente en la corte, si guardas silencio. Cersei tembló, y el corazón de Jaime se compayó de ella. Seguía enfadado con ella por poner en peligro a su hermano, pero era tan hermosa, y no era justo que su rostro perfecto estuviera marcado por la tristeza, el miedo y la indignación. Padre, mi hermana dice la verdad. Robert era incontrolable. Ni siquiera Stark y Renly pudieron convencerle de hacer nada una vez que tomó una decisión. Tywin le miró. Deja de defender a tu hermana. Al menos tienes algo de competencia, pero te menosprecias al apoyarla. Los Lannister apoyarán a los Lannister en público, pero aquí, solos, no nos entregaremos a tonterías sin fundamento. La mandíbula de Jaime se tensó, pero no dijo nada más. Al no ver más discusión, Tywin volvió a Cersei. Vas a enmendarte, hija. Tengo la intención de ofrecer tu mano en matrimonio a cualquier parte neutral que nos levante sus banderas. Oberyn Martell, Tristane Martell, Lionel Corbray, Gerald Hardin, o incluso un maldito Frey. ¿Qué? Cersei perdió la compostura y chilló. Oh, no te preocupes, murmuró Keven con amargura. Los Martell nos odian, probablemente el valle se pondrá del lado de Stannis, y los Frey no se atreverán a ponerse de valor mientras estemos a la defensiva. Simplemente no valdrías la pena. Jaime hizo una mueca. Por supuesto, no tenía ningún deseo de ver a su hermana casada de nuevo. Sin embargo, la idea de que la hermosa Cersei Lannister no valía la pena para una alianza matrimonial en las circunstancias actuales irritaría a su hermana enormemente. No obstante, lo intentaremos, tu mano y el atisbo de una dote absurdamente generosa podrían inclinar la balanza. Independientemente de tus sentimientos al respecto, Cersei, cumplirás con tu deber hacia la casa Lannister. Y también tu hijo. Cersei seguía sentada en silencio atónito y horrorizado, así que Jaime intervino. ¿Qué quieres decir? No podemos permitirnos estar sitiados y mantenernos a la defensiva. Mi intención es usar a Joffrey como cebo para conseguir que la gorda Flor de Alto Jardín se comprometa a la batalla. Con tantos enemigos como tenemos, una guerra prolongada no nos servirá de nada. Derrotamos a Mace Tyrell y lo tomamos cautivo. Luego giramos hacia el norte y derrotamos a Stannis. Ambas batallas nos dejarán en inferioridad numérica, pero este es el mejor camino. No. No te lo permitiré, siseó Cersei frenéticamente. No será usado como cebo, es demasiado arriesgado, tiene que quedarse en la ciudad. Keven resopló divertido. Así no solía actuar su tío, pero parecía disfrutar de la consternación de Cersei. El chico pronto cumplirá 15 años, señaló Keven. Cersei miró a su alrededor desesperada. No, diles Jaime, no está listo para la guerra. Él no es como tú, es un gobernante, no un guerrero. La mirada neutra de Tywin mostraba que no había lugar para la disidencia aquí. Esto no está en discusión. La Guardia Real estará allí para protegerle, por supuesto. Y si Jaime podía tomarse el tiempo para enseñar a Myrcella a luchar, seguro que también le enseñó a Joffrey. Los gemelos parpadearon al unísono y ambos dijeron, ¿qué? Asterisco asterisco asterisco. A Oberyn Nymeros Martell le gustaba que le llamaran la víbora roja. Le gustaba cómo la gente se ponía nerviosa al cenar con él, temerosa de su reputación y talento para los venenos. Era una de esas pequeñas delicias que disfrutaba cuando insistía en que un acompañante de cena probara un vino en particular. La expresión de preocupación, alarma e inquietud siempre resultaba divertida.
Especialmente porque nunca había envenenado la comida o bebida de nadie. Tampoco violaría el derecho de huésped, pero ellos no lo sabían, y eso hacía que la conversación fuera mucho más intrigante cuando la otra parte temía a la muerte. Recientemente, había supervisado Lanza del Sol, la capital de Dorne. Lo había hecho para ayudar a su hermano, que ahora estaba alojado en los jardines de agua. La gota de su hermano mayor había empeorado, y la naturaleza tranquila aliviaba los dolores de su Doran. 2 veces al mes, Oberyn visitaba a su hermano para mantenerlo informado y escuchar sus decisiones. No había duda de quién gobernaba Dorne, y no era Oberyn. Los jardines de agua no estaban lejos, a menos de 10 millas, y se podían recorrer en un día. Pasando junto a los guardias, llegó a la cámara de su hermano, que tenía una vista clara de las piscinas donde jugaban los niños. Doran, hay noticias. El gobernante de Dorne se apartó de su vista y miró a Oberyn, instándole a continuar. Viserys Targaryen está muerto. Los ojos de Doran se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cómo? Oberyn frunció el ceño. Los salvajes Dothraki le coronaron con oro fundido en la cabeza, o eso dicen las historias. El tonto desenvainó acero en un lugar sagrado Dothraki. Tu plan está hecho trizas, y nosotros salimos beneficiados de ello. No necesitamos una restauración Targaryen para hacer justicia por Elia. Doran guardó silencio, y Oberyn, como siempre, llenó el silencio. Me pregunto si alguna vez tendremos venganza. Ser Gregor Clegane, el violador asesino, está muerto, pero no a manos mías. Los Lannister están librando una guerra casi imposible de ganar, una guerra en la que ni siquiera estamos. Seguro que no te molesta que los Lannister enfrenten una lucha tan grave. Me alegro de su sufrimiento, pero debo formar parte de él. ¿Por qué Dorne es neutral? Declara por Stannis y déjanos participar un poco en la caída de los Lannister. Doran suspiró. Hermano, comparto tu sed de venganza, pero también busco restaurar a los legítimos gobernantes de los 7 reinos. Viserys está muerto, pero hay otros. No. Cualquier plan que tengas llegará demasiado tarde. Los Lannister serán destruidos antes de eso. No quiero oír más esperas, más deliberaciones interminables y demoras. Te juro que si no me permites ir con el estandarte de Dorne, iré como yo mismo y serviré con cualquier ejército que quiera aceptarme. Doran le fulminó con una mirada dura. ¿Estás decidido con esto? Lo estoy. Quiero tu bendición, quiero la bendición de Dorne. Si somos socios, podemos asegurar que no haya paz sin la muerte de Tywin y Jaime. Stannis es un Baratheon, no quieres ocultar a la dinastía de los usurpadores. En verdad, no me importa. Los Targaryen no lograron mantener a Elia a salvo. El rey loco falló en su deber. ¿No recuerdas las cartas de Elia y el miedo a sus locuras en la corte? ¿Sueñas con el trono de hierro? No lo sé. El rostro de Doran se torció un segundo y luego volvió a su habitual compostura. Estoy decepcionado contigo, pero hay ventajas en apoyar a Stannis en este momento. Si te diera un ejército para ir al norte, ¿qué harías con él? Oberyn se frotó la mandíbula mientras lo pensaba. Dependiendo de cuántos hombres haya, o bien zarparé hacia desembarco del rey y me uniría a Stannis, o marcharía por el paso del príncipe y atacaría a los señores de la Marca. Con sus ejércitos fuera, podemos hacer mucho. Podríamos ampliar las fronteras de Dorne. Doran tenía una expresión pensativa. Entonces, tomó una decisión interna. Muy bien, tendrás lo que deseas. Tengo algunas condiciones e instrucciones específicas para ti. No permitiré que alejéis a los Tyrell. Los cuervos saldrán, Dorne declarará que los hijos de Cersei son de origen bajo. Venga a Elia, pero recuerda, tú también eres un príncipe de Dorne y tienes tu deber. Oberyn sintió como una sonrisa se dibujaba en su rostro. La víbora roja de Dorne iba a la guerra.